Ayer fue Trump a China con una comitiva que yo por lo menos nunca había visto en estos términos. Llegó con Elon Musk de Tesla y SpaceX, entre otras cosas, con Jensen Huang, CEO de Nvidia, con Tim Cook, CEO de Apple, con esos megamillonarios, los dueños de las empresas más grandes de Estados Unidos y en muchos casos las empresas más grandes del mundo, que tienen, no sé si llamarlo ideología, tienen una idea, son esos tipos que se juntan en los campamentos, uno de los teóricos justamente es Peter Thiel, y que hablan de un nuevo mundo, un mundo sin democracia, un mundo donde ellos se dividirían por ciudades o por regiones, y en todo caso después competirían entre ellos. Un mundo sin democracia. Ahora Jorge Alemán en su nuevo libro le llama neoemperadores. Fue con eso. Y uno lo veía a Trump y pensaba si él en realidad no era en este momento el gerente de esos megaempresarios, o el canciller de un nuevo mundo dividido entre ellos. Y el choque era muy grande, porque la verdad es que por más que uno, como decían en Made in Argentina, los tenga acá a los gringos, siempre pensó que, bueno, China era una dictadura, ¿no? Es decir, bueno, el destape existiría en China, es factible que no. Ahora, uno ve ahí una China que ha sacado en las últimas décadas 300, 400 millones de personas de la pobreza. Un partido único que da la impresión de que representa al pueblo, por lo menos les ha mejorado la vida. Y del otro lado, ¿cuántos partidos hay? 2. Y cambia algo cuando cambian de partido. Lo veo Obama criticando las guerras. Obama fue el que trajo el lawfare acá, a Latinoamérica. ¿Cuál de esos 2 partidos representa a su pueblo? Aparentemente ninguno. En ese video que vimos, con Trump llegando en el medio de los empresarios, y Xi Jinping representando a su partido, el que gobierna es el Partido Comunista en Chile, no sé si en algún lugar nos vimos el traspaso de mando. Un imperio yendo al otro a entregarle la llave. ¿Quién gana esta pelea entre un mundo privado que se está dividiendo el mundo? Se habrán dado cuenta que nosotros somos parte de la repartija, ¿no? Y un mundo político muy fuerte, se representa también en Rusia con Putin, en donde el privado tiene que hacer lo que le dice ese partido que representa al pueblo. Hay 40-50% de economía capitalista en China, pero en las grandes empresas está sentado en el directorio un miembro del Partido Comunista. Y parece que funcionan bien, ¿no? Porque están liderando los 60, 60 y pico sectores tecnológicos del mundo. Están pasando a Estados Unidos. De todas maneras, me parece que Trump, llegando con esos tipos, hay una especie de abdicación. Nosotros acá en el culo del mundo, en los suburbios de lo que ocurre ahí, vemos la parte grotesca de todo esto, ¿no? La comedia de Adorni, del hermano, del dueño del Tesla, la degradación de la política, en manos de tipos que vienen de la mano, ¿no? ¿Se acuerdan de la amistad de Macri? Todo esto empieza con Macri, de la amistad de Macri con Trump, ahora Milei con Trump, parecidos, un Milei más pobre, hasta hace un tiempo por lo menos era más pobre, pero que viene de ese lugar. Ayer otro testigo declaró que Adorni le alquiló una casa por $20.000. Imagínenselo al tipo que vivía en un departamentito, se compra un flor de departamento grande, se compra una casa en un country, le gasta un dinero arriba, pero mientras hacen la obra se alquila otra. ¡Fua! Qué gustazo que se dio, ¿no? Una linda casa, creo que está por ahí la casa que alquilaba. Pensá que estos tipos vendieron desde los medios amigos que venían a terminar con la casta. Mirá qué casta. Mirá qué linda casita, ¿no? Ayer se supo también, en una nota de Irina Hauser en página 12, las criptomonedas que Adorni olvidó declarar manejó unos $80.000 que no se registraron en su declaración jurada. Ahora, hay gente que está laburando ahí, que sabe el tema, que conoce más, y aparentemente
ahí está la gran cantidad de dinero, ¿no? Hay una placa en tiempo argentino, también dice, especialista en cripto afirmó que Adorni recibió al menos $37.500 a través de las billeteras virtuales y quedaron movimientos registrados por $295.000. ¿Y si es mucho más de lo que pensábamos? ¿Y si es mucho más esto que empezó con una foto de la mujer en el avión y el alquiler de un avión privado para ir a Punta del Este? ¿Y si son millones? ¿Y si son millones? La Nación, Adorni comparte abogado con la familia del jubilado que recibió $1 millón del creador de Libra. Es decir, claro, los tipos tenían que poner el nombre de alguien, pusieron un jubilado, un tipo que no tenía un mango, y le pusieron un buen abogado, que es el mismo abogado que Adorni. Nos toman por boludos. Ya está claro, ¿no? Y aparece el hermano de Adorni. Dolina, cuando apareció José López, dijo, es cierto, nosotros tenemos algunos chorros, pero ellos no tienen ni un honesto. Ahí está, el hermano de Adorni, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Duplicó su patrimonio en estos 2 años. Mirá vos. Aparecen estas cosas, la gente lo sabe, la gente lo siente. Hay una encuesta de Q-Social que creo que habla del tema, ¿no? A ver si la podemos ver. Que le empiezan a preguntar a la gente. No veo la pregunta. ¿No pusieron la pregunta? ¿Me cuentan? ¿Ustedes la ven? No. ¿Pueden sacar el graph? A ver si está abajo el graph. O contarme si lo están viendo. Ahí me da la impresión de que le están preguntando a la gente por la honestidad o la falta de honestidad y cómo fue creciendo en la línea roja la gente que piensa que son corruptos. No está exactamente la pregunta, pero es eso, ¿ok? Ahora ayer aparece otra cosa, que es No está, igual no lo dice, olvídenlo, no se preocupen. Que es, viste que las cosas hay que verlas, ¿no? Vos hablas de cripto, a la gente le cuesta ver, hasta que aparece un auto. Un auto que es, de ciencia ficción, ¿no? No sé, acá en Buenos Aires yo nunca vi un Tesla. Puede ser que haya alguno, yo no los había visto. Son unos autos que recién contaba Nico Lantos, que además los manejan desde Tesla y tenés que pagar todos los meses. Es una cosa muy rara. Que bueno, que puede andar sin chofer, te cobran para que andes sin chofer. Y hay distintos precios, dicen que desde $200.000 hasta $380.000. Un dineral, un dineral. Este tipo está acusado además por usufructuar de landis en su provincia, en Jujuy, para las clínicas de su familia. Es decir, han puesto una bandita de ladrones en la Casa Rosada. Y no lo sabíamos. ¿Qué pensábamos que eran? ¿Se acuerdan cuando fueron recorriendo provincias, iban buscando los más corruptos de cada provincia? Está bueno para volver a Cristina no pudo no saber, ¿no? Nadie sabe nada de estas cosas. Todos son unos atorrantes. Todos. Son todos corruptos. No tienen uno honesto. ¿Y cómo va a pegar esto con la gente que no puede tomar el colectivo? Hay un tuit de él que dice, me lo compré con la mía, con la de tus clínicas, pero llevas a las personas con discapacidad a tus clínicas. ¿Cuánto les cobras cuando los llevas ahí? Qué fuerte, ¿no? Qué atorrante. ¿Se acuerdan cuando Milei le dijo a Fantino que esta vez el ajuste lo iba a pagar la casta, no la gente? Pónelo a ver. Clara, la gente, a ver, yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste. Y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta. O sea, no lo van a pagar los que no tienen para comer, los que están recibiendo un plan, los que están en el norte. No. A esos no se los toca de ninguna manera. Repetímelo, no los tocas. A esos no se les toca nada. Pero la política y todos sus socios, eso la van a pasar, entran en carestía. Bien, exacto. ¿Sí? Mirá vos, a los jubilados, a las personas con discapacidad, a eso no se le va a tocar nada. Y la casta, la van a pasar muy mal. La están pasando para la mierda, mirá, se le ve la cara a Adorni. Está hecho bosta. Yo imagino que Fantino debe estar muy enojado.
Debe estar muy enojado porque le mintió. Bueno, eso es lo que está saliendo a la luz, por eso aparecen las encuestas donde el tipo mide 30 puntos. Si fuera una excepción, yo cuando vi la primera foto en el Coliseo Romano, míralos ahí. Este es uno de los primeros viajes donde se dan el gusto de conocer el Coliseo, se ve que no lo conocían. Milei con la hermana. ¿Se acuerdan que el primer viaje lo hace en un vuelo comercial? Ay, la clase media que estaba en ese avión se derretía, los aplaudían, al fin un presidente austero. A Kicillof, cuando iba con la mujer y los chiquitos cruzando para ir a Maldonado, los cagaron a puteadas, los cagaron a puteadas. Pues se derretían. Bueno, ya lleva como 40 viajes en ese hermoso avión. Está recorriendo el mundo, el tipo, ¿no? El otro tiene la cascada, autos de lujo, la nueva casta. Ahí está la nota de página 12, ¿no? Esto es la casta, muchachos, ustedes son la casta. Otro, los onerosos gastos de una cuenta corporativa de la empresa pública, hoteles de lujo, peluquerías, discotecas. Reidel. Todos. Pero viven... No es nada más porque, viste, vos podés tener guita y ser austero, no mostrar, ser pudoroso, darte cuenta de que vivís rodeado de gente con carencias y entonces no mostrar. Mi abuela decía, no cuentes plata delante de los pobres, ¿sí? Ellos cuentan plata adelante de los pobres. Hay denuncias, ¿no? Hay a Milei y a Karina por usar fondos del Estado para una agenda política y personal. Cuando van, que le entregan esos premios truchos, cualquier boludo en el mundo que le manda un mail a Milei diciéndole que le va a entregar un premio, el tipo se toma el avión presidencial y va. Y salen millones de dólares cada vez que va. Millones de dólares. Entonces, acá los días con ese Tesla, con esa mirada, se ve la enorme hipocresía. La verdad es que la política vive bien en general, pero no tanto. O por lo menos no lo muestran. O por lo menos no lo muestran. La justicia investiga entre 15 y 19 viajes de Adorni como funcionario. Hay que viajar tanto, ¿eh? LP, cumbre de millonarios en un avión lujoso. El lujo. ¿Vieron los tapados? A mí no me parecen de muy buen gusto, pero son caros. Son muy caros. Milei gastó 80 millones de pesos en hoteles, página 12. Hospedajes de lujo. ¿Se acuerdan cuando hacían los cuartos de Cristina y Néstor? ¡Oh! ¡Cómo se regodeaban! La Nata hacía unos shows bárbaros. Pero los jubilados podían morfar, muchachos, mientras ella iba al hotel, ¿eh? El millonario viaje de Milei junto a Karina a Nueva York. 40 veces un salario mínimo. Martín Menem, Diagonales, se gastó 450 millones de pesos en catering. Viven de joda, muchachos. Viven de joda. Y ahí aparece Bullrich, que la tiene re clara, se llama Bullrich. Pueyrredón, Uriburu, todo, pero no la vas a ver con un tapado como el de Karina, ¿eh? Interesante, yo leí en Twitter, no me acuerdo el nombre, pero un tipo muy piola que dijo, claro, hay tantos partidos, Patricia Bullrich, que es capaz de jugar dos internas al mismo tiempo. Está jugando la interna del PRO y la interna de la Libertad Avanza. No sabemos de qué partido es, pero está jugando las dos. Ahí me da la impresión que como una forma de disimular para aplacar la ira de Karina, está tratando de decir que ella juega todavía en la ciudad de Buenos Aires. Más allá que nos han dicho a varios que ella no juega. Entonces hubo un tape donde habla de los subtes y lo compara con el Santiago de Chile para pelear con Jorge Macri, el tape 16. Nos pasaron por arriba 143 kilómetros de subterráneo versus 56,6. Santiago versus Buenos Aires. 600 millones de transportados versus 191 millones de transportados. 163 estaciones versus 90. Fíjense ustedes las diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que Buenos Aires se quedó. Somos el primer subte de América Latina. El de Chile es de 1975. Sin embargo, nos pasaron por arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Darle velocidad al subte en Buenos Aires para que conecte cada rincón de la ciudad.
un plato, porque siempre fue su partido el que estaba a cargo de eso, ¿no? ¿Hay otro tuit? No, era ese. No, está la respuesta después de Jorge Macri, empieza la pelea con Jorge Macri, el desagradable, donde le contesta y dice: hola senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos. Loco, ustedes están 8 años de Macri, 8 años de Larreta y vos. Da 20 eso. Viste que ellos te muestran un plano de lo que piensan hacer. No tienen nada para mostrar que hicieron, pero te muestran un plano de lo que van a hacer. Entonces contesta una cuenta que ayer contaba Jonathan Aguirre, que es del grupo de publicidad de Bullrich, que ya tiene un grupo de campaña, Bullrich, para ser presidenta, ¿no? Que se llama La Patoneta. Dice: Jorge, literalmente fuiste ministro de gobierno de Larreta de 2021 a 2023. Es gracioso leerte. Igual hay que hacer un esfuerzo para reírse con Jorge Macri. Y después, del otro lado, vamos a la 24. El mismo día juegan, ¿viste como esos ajedrecistas que juegan en 2 tableros? Como ella ha estado en tantos partidos, en cualquier momento se mete en la interna de los montoneros. Y peleó la interna del otro lado y reiteró el pedido para que Adorni presente su declaración jurada. Yo ya lo dije, ya lo expresé, me parece que con una vez alcanza las cosas, mi posición fue clara, es clara. Ahora es el jefe del gabinete el que estará analizando y trabajando sobre su declaración jurada. Lo que está claro es que ella está empujando, imagínensela con el cuerpo, empujando de un lado para el otro, para ser ella la presidenta. Está clarísimo eso. Patricia Bullrich quiere ser presidenta. Patricia Bullrich sabe que el antiperonismo en Argentina mide 50 puntos. Mide 50 puntos. Así que el que se queda con todo el voto antiperonista, el voto gorila, el voto que odia, el voto que dice que todos los otros son chorros, sucio, feo, negro, bueno, está buscando eso. Entonces hoy Milei tiene su pelea desde hace tiempo con la vicepresidenta, una interna entre Karina y Santiago Caputo donde se están matando, y esta nueva interna con Bullrich. En el marco de una interna que creo que es la más jodida de todos para Milei, que es la interna con el poder económico. Hay gente que realmente habla todos los días con Milei, donde Milei le abre su corazón y qué sé yo, que dice: Milei, que viene cabizbajo por su fracaso económico, qué sé yo, que viste que tiene un tema de autoestima este muchacho, ahora ha tomado como su gran desafío de poder ganarle la pelea a Roca, Manieto y Zaguer. Él tiene la idea de que lo quieren voltear. Yo diría que está bastante cerca de la verdad, ¿no? Y que él se las va a ganar, esta pelea. Y que en estos días va a haber contraataques contra estos grupos. Al fin y al cabo sigue siendo el presidente, el hombre. Y que la primera medida la tomaría contra Roca y que va a llevar a cero los aranceles a la importación de acero. Los aranceles son los que han hecho durante mucho tiempo que Techín tenga una especie de monopolio. Es decir, si vos querés chapa para hacer un auto, todos los autos que se hacen en Argentina, si han llegado a hacer hasta 1 millón de autos, se lo tenés que comprar a él. Porque los aranceles hacen que sea muy caro comprar otro. Querés hacer una cocina, un lavarropa, una heladera, se lo tenés que comprar a él. Y así muchas cosas. Recordemos que ya Roca le pedía que lo ayude para poder volver a venderla a Estados Unidos, que Milei no lo hizo, y ahora le cagaría el mercado interno. Es decir, se ha enfrascado en el marco de una debilidad muy grande por los problemas sociales que ha generado su proyecto económico, en una pelea con lo más fuerte del poder económico, con Techín, el Grupo Clarín y La Nación, con el poderío mediático además, y con internas muy fuertes y crecientes adentro de su partido. Tanto que ayer se decía que Milei lo llamó a Martín Menem porque le dijeron a él que Martín Menem jugaba para que se cargaran a Adorni en el Congreso. Era un plato, porque Cristina jugaba para que no se lo cargaban, porque quiere que siga ahí y le desgaste el gobierno, y Martín Menem jugaba para que sí se lo cargaban.
Eso sería ya una interna de la interna, porque Martín Menem es Carina. ¿Quiere Carina salvar a Adorni o ya no? Carina está de acuerdo con que Milei se pelee con Roca, con Clarín o La Nación, o quiere levantar bandera blanca y decir perdimos. Bueno, se suma todo. Se suma la situación económica que ha generado un conflicto social, no sé si insostenible, me da la impresión de que en algún momento va a tocar un límite este conflicto social. Y puede tocarlo por el transporte, con las subas que se vienen. Con una interna que hace que se detenga todo, con una persona que ya se presenta como la candidata a presidenta en el Círculo Rojo y peleado con lo más fuerte del Círculo Rojo. Empieza a vérselo a Milei como un Pato Rengo, un tipo que no va a reelegir. Que, si todos sabemos que no va a reelegir, no va a reelegir. ¿No? Bueno, esa es la visión de estos días. Un presidente muy debilitado, que hay que decir, en su debilidad sale pegando. Porque si toma esta medida con Roca, que estaría bueno que el próximo que venga la deje ya que está. Digo porque, qué sé yo, así podemos empezar a tener autos más baratos. Viste que acá se funden las fábricas de cocina. Porque tienen que comprar el acero caro, qué sé yo. Viste que en el medio uno se encuentra en algún lugar con un gobierno con el que está en desacuerdo. Pero una situación muy compleja por eso, por una debilidad política que surge de las propias internas, del malestar económico y social, pero también de enfrentarse. No se lo está enfrentando. Digo, Cristina se enfrentó con Clarín y perdió. ¿Se acuerdan que lo quiso desarmar? Y no pudo, en un momento de enorme fortaleza de Cristina. Milei no está en un momento de enorme fortaleza. Entonces, ayer a las 8 de la noche, Viale y Majul hicieron editoriales diciendo que el kirchnerismo quiere hacer un golpe de Estado contra Milei. ¿Son capaces de voltearlo y hacer ver que lo volteó otro? No lo sé, pero cuando yo veo que los tipos hacen el mismo editorial a la misma hora, me da la impresión de que recibieron una orden. En un marco en el que yo ayer leía un informe que decía que si vos... en vez de pensar que una persona que la echan y se anota en el monotributo y empieza a hacer una changuita es un empleado, si vos no lo contás así, porque al fin y al cabo no es empleado de nadie, está trabajando el hombre, pero no es empleado de nadie, si no lo contás así, el desempleo es del 15%. Ahora, recién me contaba Matías Colombati, decir, bueno, pero guarda que se está saturando eso. O sea, en algún momento puede empezar a blanquearse el real desempleo que hay en la Argentina, Matías. Sí, lo que está en aumento es el pluriempleo desde hace ya varios años y cada tanto hay episodios que demuestran de la manera más dramática cómo sucede eso. En las últimas horas se conoció un caso de un policía que en su día de Franco estaba manejando una moto, un Didi Moto, y quisieron asaltarlo. Era policía y se defendió a los tiros. Este es uno de los episodios que cada tanto conocemos que son como emergentes, ¿no? Como pequeños estallidos de una situación social que está en permanente estallido. Si no hubiera sido un policía, si era no hubiera estado armado, eso no hubiera sucedido. Hace algunas semanas no es habitual que un policía maneje. Bueno, y en su día de Franco, dos cosas, ¿no? No le alcanza la guita como policía y sale a manejar una moto. Es asaltado, peleas, batallas territoriales de pobres contra pobres. Pero lo que demuestra ahí es el estado de descomposición social aceleradísimo que hay en la Argentina, que cada tanto te muestra estos emergentes, estos episodios. Hace poco contábamos también de un docente con trabajo en 3 escuelas que un sábado a la noche manejaba un Didi y es asaltado por un policía. Ese fue. Y asesinado. Ahí está todo. Bueno, ahí está ese estado de descomposición sobre el que suceden todos los otros escándalos de corrupción. Aparece el Tesla, aparece Adorni con la cascada. Y eso genera, obviamente, una tensión que también hay que prestarle especial atención a lo que va sucediendo de manera más invisible, más silenciosa, que no está todos los días en la tele, y que va demostrando que este estado de descomposición ya presenta alertas severas. Cuando hablas con gente en los territorios te dicen, esto ya estalló. Porque ¿viste? Está la conversación y sé que acá se ¿Cuándo charla. explota? ¿Cuándo explota? Esto ya explotó. Y está explotando. Está explotando cotidianamente, de manera sin más consecuencias silenciosa. Institucionales por ahora. Sin el estallido clásico que por ahí es una pueblada o un 2001, ese tipo de cosas que cuando pensamos en el colapso es lo que se nos viene a la mente. Esto ya colapsó y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Claro. Y seguramente debe tener una repercusión electoral. Le quería pasar a Diego el tema que yo mencionaba de la pelea con Techín. Sí, bueno, los 3 nombres que te mencionaron me parece que es central, ¿no? Roca, Manieto y Zaguier. Porque además se suma Zaguier.
que hay una pelea tremenda entre Milei y los Aguirre por negocios. Vamos a contar después más de eso. Pero claro, Roca yo creo que es el gran organizador, ¿no? De todo Da la ese impresión de que movimiento. está al frente en ese momento de ese ejército. Sí, porque Manieto está un paso atrás, ¿no? Sí. Ya tiene lo que quería. Claro. Telefónica. Telefónica. Venía a buscarla, Milei, le dice Venía a Manieto. buscarla. Acá está. Está ¿no? tan mezclada con Telecom que no sé cómo la separarían. Exacto, ya funcionan como una sola empresa. Pero me parece que Roca está más a la ofensiva. Y ahí también, bueno, aparece Macri, ¿no? Porque los Aguirre tienen mucho vínculo con todos estos actores que estamos mencionando Claro, desde siempre. claro. Entonces, esa persona me parece que te dijo algo que está pasando, ¿no? Porque Roca y Manieto se sabía, lo que no se sabía tanto era lo de Aguirre. Claro. Vos lo contaste en algún momento. Yo conté la pelea. Pero me parece que es lo más sorprendente de los tres actores. Lo enojó mucho a Zaguier, porque uno se puede enojar en un momento. Los presidentes, sin llegar a eso, a veces son pesados, no solo Milei. Y después se te va, qué sé yo, cada uno tiene su... Dicen que no, que Zaguier lo ha tomado muy feo. Hay dos Y negocios. están peleando negocios, ¿no? Uno, la hidrovía, que se está definiendo en estas horas. Ahí hay personajes muy importantes. El estudio Cassani, esto dicho por funcionarios del gobierno, incluso en el Congreso. Máximo Fonrush, que es un hombre muy importante, que es socio de Cassani, y que algunos dicen escribe los editoriales de La Nación sobre el tema hidrovía. Entonces se están peleando Claro. por eso. Y después está el Movistar Arena, ¿no? Porque así como hablamos de Tecnópolis, Movistar Arena, el Luna Park, de todo esto vamos a hablar seguramente en el Destape. Ok. Pero digo, hoy el negocio de La Nación ya no es más los medios de comunicación, No. sino que es el Movistar Arena. Y La gente debería saber que no es un negocio un medio de comunicación. Claro. Tenés que buscar otro lugar para traer plata para financiar para que el medio de comunicación Y en funcione. Tecnópolis La Nación podría organizar eventos deportivos que hoy no organiza en Movistar Arena, por ejemplo. Claro. Como se hacía, en algún momento Nadal estuvo Sí, en Tecnópolis. así es. Entonces, ahí hay un capítulo muy grande. Quiero mostrar otra de las consecuencias que surgen todo el tiempo. El actor Marcelo Mazzarello, creo que había sido cercano a Macri en su momento, ¿no? Cuenta, Pami Bariloche suspende servicios por falta de pagos. Mi hermana no puede hacerse sus estudios, creo que tiene cáncer la hermana, ¿no? No sé si lo cuenta ahí. Mi hermana, operada de un tumor, necesita estudios. ¿A quién tengo que recordarle sus deberes de funcionario público? Es muy impresionante cuando uno ve una persona conocida como Mazzarella, se lo puede imaginar más. Las personas que están... yo conocí hace poco una persona que tiene el problema de pulmón, ¿cómo se llama lo que tenía Sandro? EPOC. ¿No? Viste que te hacen una radiografía, sale eso y si no, bueno, te tengo que hacer una eco. Y le dan turno para la eco para octubre. Digo, puede ser un tumor, puede ser un EPOC, las dos cosas son bastante jodidas. Se muere antes de eso. Esto debe estar pasando todos los días, porque el cáncer, que gracias a Dios hoy la mayoría de los cánceres se curan si le empezás la pelea a tiempo. Sí. Entonces, esto está pasando todos los días en Argentina. Mazzarello banca mucho a este gobierno. ¿Ah, sí? Y mira ahora. Se ha peleado en los medios Ajá. para defender Yo me acuerdo con Macri. el de financiamiento del Inca. Incluso, bueno, estuvo tuiteando en contra de quienes fuimos a la marcha universitaria el Ajá. martes. Y tiene un problema que se lo tiene que solucionar este gobierno. Efectivamente. Ayer Celia Mercado tuiteaba, el gobierno bloqueó con policía el PAMI, sede central, y el INTI con gendarmería. Está bloqueando los lugares, está militarizando los lugares donde tiene conflicto. Sí, en el INTI es muy interesante porque se habían acercado 100 empresarios. El INTI es justamente el que trabaja el desarrollo tecnológico junto con las empresas. Entonces se habían acercado para tener una reunión dentro del INTI. No los dejaron pasar, tuvieron que hacer esa reunión por fuera. Pensemos que el INTI trabaja muchísimo en ciertos desarrollos tecnológicos que obviamente ni pequeñas, ni medianas, ni grandes empresas tienen ese sector de investigación y desarrollo porque es muy caro. Entonces el INTI marca, si se quiere, esa potencia para la industria argentina. Otro, crisis laboral. Pyme Petrolera buscaba 30 puestos. 30. ¿Se acuerdan que el otro día había un frigorífico que buscaba 60 y fueron 8.000 personas? Este buscaba 30 y fueron 17.000 personas. Uf. Impresionante. Ahí está el desempleo, muchachos. Porque te digo más, ustedes pueden mostrar un desempleo del 7,5, pero ese tipo que se anotó en monotributo para hacer alguna changa, fue ahí a ver si consigue un laburo de verdad. Está buscando laburo.
Yo no sé cómo hacen la pregunta, porque la pregunta debería ser, ¿usted buscó trabajo en las últimas semanas? La mayoría de la gente que se anotó en monotributo y se encuentra con esos mercados saturados, va a buscar laburo igual. Va a buscar laburo igual. Eso además en Tierra del Fuego, ¿no? Una de las provincias también más afectadas por la destrucción de la industria. Y mucha gente que ya tiene laburo, incluso lo que uno consideraría un laburo en serio, 8 horas por día, 5 o 6 días por semana, lo que sea, va a buscar uno mejor. Porque muchos de esos laburos pagan 500 lucas, 600 lucas, 650 lucas. O algunos, yo conozco gente que tiene, un amigo mío tiene 2 trabajos y después el fin de semana tiene 1. Y claro, lo que busca todo el tiempo es un trabajo que reemplace a todo y que pueda volver a tener una vida, el tipo. Y estoy hablando de gente muy grande, ¿eh? Sí. Que, ¿viste la cantidad de jubilados que hay trabajando? Sí. Y jubilados trabajando 12 horas por día. Quería compartir algo también que pasó. Jorge Macri logra que yo lo odie más que a Milei. Ahora hace una cosa de segregación, ¿no? Y dice que él tiene un muro policial para que no vengan los del conurbano. Él dice lo peor del conurbano. Vos sos lo peor de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Claramente, Blackry. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿es un muro contra los negros? ¿Es un muro contra los pobres? ¿Es un muro contra el extranjero? ¿Contra el forastero? ¿Qué es eso de un muro? Hay un video de eso, búsquenlo el video, no hay un tuit nada más, hay un video de todos los policías. Él viene del conurbano, ¿no? Pero un muro de verdad, es como si hubieran puesto un paredón, porque son uno al lado del otro lo que él muestra. Sí. Exintendente de un municipio de la provincia de Buenos Aires, pero además la Constitución del 94, que le otorga a la ciudad de Buenos Aires cierta autonomía, la posibilidad de elegir a sus representantes y demás, no la despoja del carácter de capital federal. Sigue siendo la capital federal de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires. Sigue siendo una ciudad que es de todos los argentinos. Claro. Él decidió que no. Si se lo hiciera de una provincia a otra ya estaría mal. Además, en serio. Pero en la ciudad de Buenos Aires no tiene ningún más sentido. Más allá de que esto es una locura. Esto lo hacía Cacciatore, viste, que venía, agarraba la gente que estaba en la calle. Cacciatore era el intendente de la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar. Y agarraba a la gente y la subía a un camión, subía a la gente que dormía en la calle y los tiraba al conurbano. Eso hacía. Yo digo, Jorge Macri, además no debería hacerlo con nadie, ¿cómo elige? Por el color de... A mí me... ¿Y a vos? ¿Cómo los elige? No. Me da una bronca esto, porque además la ciudad de Buenos Aires es muy dependiente del conurbano bonaerense. Sí, claro. Le manda toda la basura. Claro. La basura de la ciudad de Buenos Aires, si no tuviera destino en el cinturón ecológico del CEMSE, el conurbano bonaerense, estaría hoy... Imagínate lo que es cada contenedor. A mí lo que me preocupa es que a él los focus group, qué sé yo, le den que con esto se gana votos. Porque esto es un video oficial, es propaganda. Sí. Claro, es propaganda. O sea, debe es para que te voten. Debe tener el cálculo de que esto a él le rinde, ¿no? Bueno, debe tener estudiado, debe haber un focus group, etcétera. Pero bueno, hay que por lo menos empezar a poner en cuestión qué sustenta también, ¿no? Este tipo de operativos, o en qué se sustenta ese tipo de operativos, que es claramente un crecimiento. Está haciendo como un gran barrio cerrado. Pero además hay un crecimiento del odio al pobre. Eso se ve. Claro. Y se quiero alimenta, ¿no? detenerme un segundo en la pregunta que hacías vos recién, Roberto. ¿Cómo decide Jorge Macri quién sí, quién no? No decide Jorge Macri. Le delega ese poder a la policía. Es decir, renuncia al control civil de la policía para decirle a cada gente, bueno, vos utilizá tu criterio, midiéndole la cara, la vestimenta a cada uno, que eso es algo que los que fuimos adolescentes en los 90, sabemos que dio lugar a situaciones de mucha violencia, de muchos abusos, que nunca se erradicaron del todo, pero que llevamos 2 décadas en las cuales realmente mejoró mucho ese tema, como para que venga un tipo ahora y diga, hagan lo que quieran, echen a la gente por el color de piel. El policía que esté ahí decide, estábamos fuera del aire, ¿no? Yo nunca sé cuando estamos en el aire, cuando te conté lo de la villa y la policía. Habla. Yo vivía en la villa y había muchos chorros, la verdad. Muchos. Y después ibas a jugar a la pelota, ibas a bailar y qué sé yo, y estaban los chorros y estaba la policía. La verdad que era muy difícil diferenciarlos. Era muy difícil. En esa época había códigos, no te afanaban a vos, qué sé yo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la cana salía a afanar. Y tenían divididos los negocios. Ahí se robaban autos y vendían los repuestos, estaban las chicas que trabajaban en la ruta. En esa época no había droga, pero había muchos negocios. Y estaban divididos. Yo ahora he perdido contacto con esa vida, no estoy en la calle,
me gustaría tener más territorio. Yo supongo que debe seguir sucediendo. Es decir, que ni siquiera podés diferenciar mucho. ¿Por qué? Porque la policía y también el ejército acá en Argentina hace muchos años es un lugar para los pobres. ¿Viste? Es un pobre que consigue un conchavo por una guita fija, que hasta hace poco tenía un lugar donde atenderse más o menos bien su salud, sus hijos. Es un pobre que se puso un uniforme. Y lo que hacen estos tipos es poner que un pobre que se puso un uniforme discrimina al otro pobre. Por lo menos en mi época íbamos a bailar todos juntos, íbamos a jugar al fútbol. Ahora lo están separando, ¿no? Es el que le pega al jubilado. Y la verdad que, qué sé yo, la sociedad, estamos más mezclados. Yo vuelvo a que íbamos a un colegio donde estaban los ricos y los pobres. Y me parece que esa división genera la otredad, ¿no? El odio por el otro. Por eso la frase de Cristina era maravillosa. La patria es el otro. Hablaba de amor, ¿no? Estoy leyendo, no sé si me lo recomendaste vos, el libro de filósofa italiana Donatella Di Cesare, que ella habla de cómo se crean estas Patricia Bullrich, ¿no? Esa cosa para cuidarte del otro. Ahora, sin otro no hay sociedad, porque en la sociedad tiene que haber, hay una relación de amistad, dice Aristóteles llamaba filia, qué sé yo, si no hay filia, no hay polis, o sea, si no hay una amistad, si hay un amor fraterno entre todos nosotros, no hay democracia. Y eso va matando la democracia, porque es el odio al otro. Y Jorge Macri está poniendo ahí, pero sin disimulo, sin... Además, esa violencia vuelve después. Claro. Después nos sorprendemos, decimos, ¿de dónde sale tanta violencia? Ahí está. De esta violencia que está naturalizada. Claro. Está bien, las fuerzas de seguridad tienen un rol institucional, pero hasta ahí, tienen que estar controladas, ¿no? Pero no para decirle vos no entrás porque tu cara no me gusta. Sin duda. Además, como si la ciudad de Buenos Aires fuera, no sé, Suiza. No recorre ni su propia ciudad. Sí. Claro. Anda al sur de la ciudad. ¿Y qué diferencia hay con esas características que Jorge Macri le asigna al conurbano? Vos dabas alguna vez números de asesinatos en ocasión de robo que eran más grandes en Lugano que en barrios muy humildes del conurbano. Los distritos de la ciudad de Buenos Aires con niveles, por lo menos hace un par de años, no chequé los números actualizados, pero con los más violentos, Barracas, Parque Patricios y demás, son más violentos, tenían una mayor cantidad de muertes violentas que cada 100.000 habitantes que los distritos más violentos del conurbano bonaerense. Claro. Porque es así. Es una diferenciación que está inventando él. ¿Pero qué es una diferenciación? La verdad, además la riqueza está en el primer cordón y en la zona norte. Sí. Ponele pegada al río de la ciudad Roberto, de Buenos Aires. Cuando a vos te dicen que vas a Nueva York, ¿no? ¿Pensás que Manhattan, Brooklyn, Queens, New Jersey son ciudades distintas? Claro. No, y son distintos estados y son distintas. Pero cuando a vos te dicen, me voy a Ciudad de México, ¿vos te fijás cuál es el límite entre la Ciudad de México propiamente dicha, el Distrito Federal? Claro. No, bueno, lo mismo pasa acá. Yo no sé si los porteños estarían a gusto con los choferes de los taxis neoyorquinos. Pero a lo que voy es que una ciudad es algo que está vivo más allá de la porque Jorge Macri le está hablando a su delimitación. electorado, la verdad. Y está alimentando un prejuicio, es campaña electoral, alimenta un prejuicio de que el problema de la ciudad es el conurbano. Claro. Y no que el problema de la ciudad son los problemas de la pésima gestión de Jorge Macri. Y el tema que tiene con las villas, ¿no? A ver, ponelo, me decías que hay un desalojo en la Villa 31. El nivel de violencia es una cosa... Se está mostrando como el mal ruin, ¿no? Si busca ser el más ruin, aparentemente lo es. Es un desalojo en el que se ven a las camionetas oficiales llevándose colchones, chapas, claro, muebles de gente que es muy pobre. Claro. Bueno, le sacan todo de paso. Ahora, hace estos desalojos y después cuando la gente está en la calle dice que vienen de la provincia de Buenos Aires y él los puso en la calle. Claro. Es impresionante. Claro. La pregunta es si esto sigue garpando como garpaba hace 2 o 3 años. Yo creo que ya no. Yo creo que está cambiando. Acá hay una parte del público porteño que siempre lo va a querer. Pero creo que ya hay algún anticuerpo más en la sociedad ante esta clase de violencia, porque la gente además le agarra el vértigo y se siente más cerca de eso también. Cuando te empieza a faltar el trabajo, cuando empezás a no tener respuestas, se te empiezan a acumular las deudas, te sube el alquiler y no sabes cómo vas a pagarlo. Vos. Y sí. Mañana Bueno, puede hace ser poco vos. contábamos que en la ciudad vos ves permanentemente cómo a alguien que está vendiendo las paltas le quitan la mercadería o alfajores, pañuelitos. Y vos lo que ves en esos videos que luego se viralizan es que la reacción
es contraria a la detención. Dice, déjalo en paz, está trabajando. Por eso lo que escuchás de fondo no es, sí, llévatelo, negro de mierda. Sí. Claro. No, es, che, déjenlo, está laburando, está vendiendo paltas. Entonces, también hay en los propios vecinos, a veces, una reacción contraria a ese... Larreta dice que él hizo estudios y que Jorge Macri está equivocado, que con eso no va a ganar y que él se va a mostrar a la izquierda de Jorge Macri. Nadie puede ser más Patricia Bullrich que Patricia Bullrich. Claro. O sea, si esto es querer disputarles electorado a Patricia Bullrich... No, porque ella te dispara. Compro primera marca, claro. Bueno, de hecho, fíjate, Patricia Bullrich salió a competirle en las últimas horas la ciudad de alguna forma y cuestionó el transporte, el subte, pero el transporte, o sea, algo más cercano, si se quiere, además, a las demandas. Es lógico que con el derrumbe de la clase media cada vez más gente, incluso en una ciudad como Buenos Aires, se sienta próxima a estas imágenes y diga, esto me puede pasar a mí. Claro. Si tuviéramos una clase de media que está intacta frente al ajuste, pero lo que vemos con la morosidad, con la falta de laburo, con tantas cosas, es que la clase media se va derrumbando y cada vez está más cerca de esa clase media baja o de sectores populares. Hay estudios de clase media y clase media baja que tienen miedo de terminar durmiendo en la calle, qué sé yo. Y sí. Estás ahí. Bueno, y ahora hay leyes, están tratando de sacar una ley para un desalojo express, ¿no? Sí, Sturzenegger. La ley de propiedad privada, que igual parece que no van a tener los votos para al menos el tema del desalojo express. Pero la historia que contó acá en el Destape Mariano Martín, un empresario que tuvo que despedir a toda la gente y hoy está viviendo en la calle. A punto de ser desalojado. O sea, está muy cerca esa posibilidad. Claro. Bueno, en las plazas o mismo en las estaciones... El tipo se gastó la guita que tenía para indemnizar. Exacto. Sí. Ves familias de clase media vendiendo su ropa. Su propia ropa. Lo ves, coordinan a través de Marketplace, Facebook, se encuentran a vender ropa. Yo publiqué en una nota que en Moreno hacen la feria a las 11 de la mañana, sí, los sábados, y la gente va y intercambia insumos para cocinar. Sí, es el club del trueque, pero edición... Trueque de comida, de ingredientes para la cacerola. Sí. Incluso en la Iglesia Católica, que está muy activa con estos temas, es casi una de las poquitas voces, ¿no?, que se está levantando para encender esta señal de alarma. Si yo mal no recuerdo, el obispo de Córdoba esta semana dijo... tenemos un problema, que es que la clase media, que siempre donaba a Cáritas, ya no tiene que donar. Entonces Cáritas no tiene que repartir. Ahí, Marcelo Colombo fue. Marcelo Colombo. Gente de clase media pasa hoy por las casas, que uno la ve por la indumentaria de esa persona que te toca timbre, que no es alguien que viene del fondo de la pirámide social, sino que es alguien que hasta hace poco estaba en otra ubicación. En mi barrio, cerca de Paternal, Villa del Parque, mi mujer me contaba el otro día que hablaba con una persona que está durmiendo en la calle y estaba leyendo un libro y se puso a hablar, mi mujer se detuvo, se puso a hablar con él y empezaron a hablar de un libro, alguien que duerme en la calle. Esa es una persona que se acaba de caer del mapa, ¿no? En un barrio de la ciudad de Buenos Aires y que obviamente quiere regresar, pero que hoy no tiene para pagar el alquiler. Está lleno de gente en el Círculo Rojo buscando a alguien que mantenga el rumbo. Ese es el rumbo. Y el rumbo es ese. Sí. Acá un amigo que está escuchando me dice, en Cáritas, que está ahí en Yatay y Corrientes, la fila, ya no se ve solamente gente en situación de calle, muchos jubilados y mucha gente de clase media baja que está yendo a comer ahí. Y sí. Ya hace poco estuve en el que tiene el MTE ahí en Constitución, que es un comedor gigante, enorme, todo el tiempo y desde hace muchos años que están dando de morfar ahí, y los relatos son esos. Ahora vienen más jubilados que antes y más gente que no venía, o sea, que nos dicen, ¿no?, y que es gente de clase media, media baja, gente que acaba de quedarse sin laburo, y sobre todo los últimos 10 días del mes, digamos, a partir del 15-20, ahí los ves caer a todos, porque ya está, ya no alcanza, hay que esperar a que aparezca de vuelta la guita, y los primeros días del mes de vuelta son más o menos lo mismo de siempre. Claro. Ese paisaje está, lo advierte la iglesia, lo advierten las organizaciones sociales, y es parte de ese proceso de descomposición social que está muy acelerado además. En los últimos 3-4 meses fueron muy, muy vertiginosos en ese sentido, y ahí no sé, es el cálculo, qué cree el gobierno, qué cree el establishment, qué va a pasar, qué pretenden que suceda. Estamos todos ahí como a veces con la conversación de ¿cuándo explota esto? Está explotando, es lo que está pasando, es esto de lo que estamos hablando, eso es un estallido. Después cómo se representa eso institucionalmente o qué salida política tiene, es lo que no sabemos, pero está pasando.
Sí, el tema es que también no es solo la descomposición, para mí es un fenómeno más de fragmentación, porque también la apreciación cambiaria, que mantengan el dólar donde está, hace que las personas que tienen un ingreso, tengan un efecto riqueza, digamos, en dólares. ¿Por qué? Bueno, porque se compran en Temu, se compran en Shein, te digo, hay un efecto de fragmentación de la sociedad. Y está la gente que está bien y que está más tranquila en términos económicos y después todo lo que cae por debajo. Está bien, es un efecto de concentración, es chico ese grupo poblacional en términos de toda la Argentina, pero no es que es una descomposición generalizada. Entonces a mí me da un poco de miedo pensar en la Argentina que se asemeja más al resto de Latinoamérica en términos de naturalizar esa fragmentación donde, bueno, si vos sos de cierta clase social, vivís bien, vivís tranquilo, los servicios son baratos porque la gente se muere por trabajar y el resto vive ahí en la subsistencia. Había un consultor ayer, a ver, lo voy a buscar, a ver si me dan una mano, el consultor ese que generalmente está en La Nación Más, que dijo que, Cristian Boutier, Milei no llega al 20% de imagen, el 41%. Milei no llega al 20% de imagen en el tercer cordón del conurbano. Eso habla de la fragmentación, porque me dicen que en Entre Ríos mide 50 puntos. Yo veía otra encuesta de la consultora Hernán Banori, no sé si la comentaron, de sentimientos públicos, que dice, bueno, hoy el 26,5% dice votaría a Milei por la reelección, ¿no? Pero de ese 26,5%, ¿cuánta gente tiene esperanza? El 14% de los votantes de Milei para la reelección tiene esperanza. El resto, una parte dice no hay otro camino, no hay una alternativa, pero no tiene esperanza de que esto vaya a mejorar, sino que está convencida de que es el único rumbo posible. Si vos ves TN o La Nación Más, dicen sí, esto está así, pero los otros no pueden hablar, No pueden hablar, Los otros son peores, Hay un laburo para... No tenés a dónde escapar. Esto es una porquería, pero no tenés a dónde irte. Pónelo a ver a este hombre. Macri es justamente en marzo. Macri se empezó a romper en 1000 pedazos en marzo del 2018. Empezó a romper en 1000 pedazos y después fue muy difícil revertirlo. Y se empezó a caer fuerte en el conurbano bonaerense. Algo que le está pasando justamente a Milei. Claro. La imagen de Milei en el interior no ha caído tanto como ha caído en el conurbano bonaerense. El conurbano, de verdad, incluso si vos desglosás ¿Qué sería una mala imagen en el conurbano bonaerense? A ver, en el tercer cordón, taxativamente. Vengo de Quilmes yo. Bueno, en el tercer cordón, por ejemplo, de La Matanza, o sea, González Catán, Rafael Castillo, Virrey del Pino y La Ferrere, no pasa el 20% de aprobación, Milei. Es un montón. Aparte, considerando el electorado que tiene, ¿no? Un éxito como La Matanza. Sí, y bueno, me parece que es un llamado de atención y no vemos que el gobierno o el programa económico tenga pensado revertirlo, ¿no? Todo lo contrario, digo, la recesión y la apertura de importaciones y va a generar mayor asfixia, sumado al aumento de las tarifas, sumado a un montón de cuestiones. Vuelvo a lo mismo, yo lo planteo en proyecciones de dónde el gobierno podría mejorar su imagen. Si la economía se recupera, hay luz para que eso pase. Si la economía no se recupera, va a seguir siendo un agravante. Ahí hay un tema también, ¿no? Porque todo el peronismo dice, bueno, ya está, la provincia de Buenos Aires la pierde Milei. Entonces están todos en la negociación, que claramente se está planteando en el seno del peronismo, el tema de, bueno, negociamos, pero yo me quedo con la provincia de Buenos Aires, que es lo seguro, porque el otro no sabés cómo va a ser. A ver, yo me acuerdo cuando fue Bolsonaro y Lula, y dicen que Lula baja del escenario y dice, ganamos, pero a mí me preocupa mucho que ganamos por un punto. ¿Cómo puede ser que Bolsonaro, con el desastre que hizo, mide 49 puntos? Y uno lee en todos lados, hoy, informes, libros, que dicen, bueno, la extrema derecha es como una especie de revolución de derecha, que ya es parte de la gente, y que aunque no esté Milei o no esté el otro, la derecha mide esto. Entonces, ese día, si vas a ganar por un punto, la verdad que ese día a la mañana vamos a levantar y no vamos a saber quién va a ganar. Más allá de si el gobierno es bueno o malo. Así como Sánchez... dicen que está gobernando muy bien en España y no se sabe cómo le va a ir, o Lula le ha ido muy bien en su gobierno en Brasil y hay dudas. Ahora las encuestas le están dando mejor a Lula, hubo un problema de corrupción con Bolsonaro, hace un mes decían que Bolsonaro estaba arriba. Entonces es como si la derecha fuera fuerte más allá de cómo gobierne o de cómo gobierne el campo popular cuando le toca a él. Lula empezó a subir en las encuestas ya hace unos días antes de que saltara este escándalo de ayer, cuando anunció un programa muy importante de desendeudamiento de las familias. Ojo también, porque el metro cuadrado sigue siendo importantísimo. Más allá de toda la geopolítica, que ya sabes que a mí me apasiona, de todo lo que podamos hablar después del rol que juegan las plataformas, los RIC, pero también el metro cuadrado de la gente es importantísimo y en ese sentido... creo que se va a jugar mucho en ese conurbano
Más allá de que es cierto de que quizás hay que pensar en la Argentina con una perspectiva más amplia, como dicen muchos. Pero el día de la elección creo que lo que pase en la primera sección, en la tercera sección, va a ser determinante. Y la verdad es que cuesta mucho ver que a un candidato, a Milei o a otro candidato que vaya con las banderas de este gobierno le pueda ir bien hoy en día en esos sectores. Falta un montón igual, ¿no? Sí. Pero Hoy vamos a tener el dato de inflación, el gobierno lo va a festejar seguramente, si es más bajo que el de marzo, que todo indica que sí. Y después hay otra cosa que está haciendo el gobierno, además de la cuestión financiera, del riesgo país, es el rebote, ¿no? Que el INDEC mostró un rebote en marzo, desde el quinto subsuelo. A mí me dicen que en abril volvió a caer. Claro, es más un serrucho que un rebote. Exacto, en abril volvió a caer. Y ahí sumo dos datos. Uno, Marcelo Mindlin, que está ganando a lo pavote en Vaca Muerta, apagó el principal horno de su nueva cementera. En Olavarría, la principal cementera de la Argentina, Loma Negra, lo apagó hasta noviembre. 6 meses apagado el principal horno de un tipo que si algo sabe es hacer negocios, está viendo que no hay rebote. Claro. Y el otro dato de la Cámara de la Construcción, también que se conoció ayer o antes de ayer, dice que en abril se despacharon 134.000 toneladas de cemento Portland menos que en marzo. 134.000 toneladas menos y 183.000 toneladas menos que hace un año. O sea, cayó la venta de Portland en abril con respecto a marzo y con respecto al año pasado. O sea que el rebote que el gobierno ya está vendiendo, me parece que no existe. No está rebotando. Y a ver, si vos pensás que cada vez sacás más plata del mercado, digo, ¿qué son? Más plata disponible, me parece muy bueno ese concepto que están manejando de dinero disponible. Es decir, bueno, una vez que pagaste el alquiler, las expensas del gas, la luz, qué sé yo, ¿cuánto te queda para comer, para ir a comprar la ropa? Bueno, cada vez menos. Entonces, si vos le subís el colectivo, le subís el tren, sí. ¿por qué saldría? No entiendo por qué rebotaría. No entiendo cuáles serían los motores para salir. No hay motor de crecimiento. Caputo fue inteligente en términos de usar las estadísticas a su favor, en decir que la recuperación vendría a partir de junio, porque los números fueron muy malos a partir de junio del año pasado. Claro. Entonces eso le facilita la comparación. Dice, bueno, va a ser a partir de junio. ¿Por qué? Y bueno, porque a partir de junio es más fácil conseguir un número positivo, aunque eso no refleje una mejora en la economía. La realidad es que la política monetaria no les está saliendo bien, porque ellos bajaron la tasa de interés, bajó la tasa de interés de los plazos fijos, de los fondos comunes de inversión, pero eso no se trasladó a una baja de la tasa de interés de los préstamos personales, de las tarjetas de crédito. Hay tasa negativa, ¿eh? Hoy vas a hacer un plazo fijo y te pagan 20% con una inflación prevista del 25 o el 30%. Hay una licuación ahí de los ahorros del que tiene un ahorro, ¿no? Sí. Porque siempre él dice que no, que en realidad fue el único que lo hizo sin licuar. Bueno, de a poquito te va licuando con esas cosas. Sí, te va licuando, pero a su vez hay una muy mala gestión del gobierno en no poder hacer que los bancos bajen la tasa de interés de los préstamos de las tarjetas de crédito, de la refinanciación de las deudas. Claro, pero eso lo tiene que hacer el gobierno, porque los bancos solos no lo van a hacer. Y el crédito no va a volver. Y el crédito no va a volver, y ese sería el motor de crecimiento que Caputo piensa para la economía argentina. A mí me pasa cuando viajo y vos ves, no sé, en España, decís, bueno, tasa de crédito de 4%, tasa de plazo fijo 5,5%. El tipo gana 1,5 puntos el banco ese. Y acá, bueno, tasa del plazo fijo 20, tasa de crédito 220. Es un problema histórico igual, ¿no? Sí, el tema de la Argentina con el crédito. Pero por lo menos en las tarjetas de crédito, digo, en la situación de morosidad que tenemos, que seguimos estando en una situación de morosidad de récord y nada parece indicar que va a mejorar la situación de las familias, vos tenés que meter alguna regulación, por lo menos en las tarjetas de crédito. Decir, bueno, darle un alivio a las personas que efectivamente usaron la tarjeta de crédito para ir al supermercado. Digo, no hubo una decisión financiera, como dijo Caputo, de no, la gente se endeudó porque tomó una mala decisión financiera. Yo no puedo creer, a ver, que personajes como Galperín no sepa que hay determinadas tasas que vos no las vas a poder pagar. O sea, que si vos me prestás plata al 700-800%, yo no te la voy a pagar. Pero sí lo sabe. No entiendo. Sí lo sabe. El tema es que cobra esa tasa porque sabe que muchos no le van a pagar, pero algunos sí, porque algunos cuentan con ese endeudamiento todos los meses. Cuando le sale una changa lo pagan porque saben que es el único que le presta. Entonces, el que paga ese 700% compensa a los que no le pagan. Por eso le cobra 700%. Escuchaba lo que decía Gustavo Lázaris, ¿no? Creo, no sé si lo comentaron. Lacha. Claro, que dice, hay gente que prefiere que la echen para tener esa plata para cancelar el crédito.
alguien muy cercano al gobierno, ¿no? Diciendo yo acompaño el rumbo, está bien, pero no estamos viendo el problema del endeudamiento. Y hay gente que dice, bueno, echame, dame la indemnización y me saco de encima la presión. Porque esa gente Galperín. recibe una carta de documento y se asusta mucho. Sí. Piensa que ya está, que le van a sacar la casa. En el caso de los que están bancarizados y en el caso de los sectores más vulnerables, la intimación viene de otro lado. Claro. Viene del tranza, viene del narco, viene Claro. de alguien que te hace pasar un pésimo momento y decís, bueno, agarro esta plata, aunque sea una indemnización, 2 sueldos, no sé cuánto es hoy una indemnización para gente que está en la informalidad, pero cancelo y empiezo de nuevo. Y te diría que no, en el caso formal, ¿no? Porque en el informal, bueno, es otra complicación. Pero en el caso formal, primero que los bancos casi nunca avanzan en una carta documento, porque las deudas, la morosidad más alta tiene que ver con préstamos y con deudas con tarjeta de crédito, préstamos personales de 400.000 pesos, 500.000 pesos. Ningún banco va a mandar una carta documento por 400.000 pesos. Le sale más caro pagarle al estudio de abogados que cobrar esa deuda. Entonces, lo que hacen los bancos es venderle esos casos de incobrabilidad a estudios que se dedican a atormentarte. En contra de la ley, porque no tienen derecho a atormentarte ni a vos, ni a tus familiares, ni a tus amigos, que es lo que efectivamente hacen. Y vos no le tenés que contestar. Sí, te vuelve loco, ¿eh? Te vuelve todo el día, loco. te escriben. Llaman a tu familia. Llaman a tu familia. Sí. Hay que decirles, mira, si volvés a llamar, te voy a hacer un juicio yo a vos por hostigamiento. Y ahí la cortan. Noelia lo ha hecho. Yo lo he hecho, yo lo he para hecho. defender a clientes que le pasa eso. La gente llama llorando. Le decís, inventás no solo una los tía más enferma pobres. o algo por el estilo. Los y decís, trabajadores tienen un tema con la deuda. ¿viste? Seguro. No les gusta. de ver. Es que Argentina tiene bajos niveles históricos de morosidad en las familias. Las familias suelen ser muy pagadoras, son buenas cumplidoras. Claro. Esto de usar la indemnización para pagar un crédito es Una lo peor locura. que puedes hacer. Sí. Y a mí Argentina- yo digo, no lo haga, jamás, nunca. Y Argentina tiene bajos niveles de morosidad en las familias, entre otras cosas, porque la educación es gratuita. Para, redondear un poco También. Porque en muchos de los países, incluso de los que se ven como deseables, como modelos, la gran causa de la deuda de las familias es la educación de sus Está hijos. creciendo en Estados Unidos. En la Estados deuda de Unidos la es un problema histórico, pero en Europa también sucede, en América Latina, en otros En países Chile. también sucede, en Chile es grave. Contame, Matías, de lo que está pasando con el empleo en las plataformas, con lo que le está pasando a esta gente, con la que convivimos todos, ¿no? Porque ¿quién no se pide una pizza para la casa? Obviamente. Como un taxi, qué sé Bueno, yo. tiene que ver con esta conversación sobre el pluriempleo y sobre que la guita no alcanza y que están todos endeudados. El episodio que contaba recién de que quisieron asaltar a un Didimoto y era policía y se defendió a los tiros. A nadie le alcanza la guita. Todos trabajamos más porque la guita no alcanza y el pluriempleo es una estrategia ante la falta de ingresos. De sobrevivencia. De una supervivencia. estrategia de Y uno de los pluriempleos posibles o que se presentaron en los últimos años como una alternativa eran las plataformas Claro. de pasajeros o de transporte de lo que sea. Un repartidor hoy tiene que completar 454 pedidos mensuales para alcanzar una canasta básica. O sea, estamos hablando de una situación crítica de, según el índice AP de la Fundación Encuentro, un promedio de viaje de 3.000 pesos. 3.000 pesos un viaje más o menos a diciembre de 2025, hoy debe andar en 3.500, por promedio, ¿no? Obviamente. ¿Eso es lo que ganan con un viaje? Por un viaje, sí, por un viaje en general, ¿no? Pero para cubrir una canasta básica total de una familia tipo y no caer bajo la línea de la pobreza, un trabajador necesita completar más de 450 pedidos mensuales, que es 18 entregas diarias sin descanso, todos los días de la semana. Además, lo que está pasando, que es parte también de los relevamientos de estos informes, es que ya es muy difícil llegar a 18 entregas diarias porque son muchos los repartidores y porque además también entró en crisis el sector de la sociedad que pedía a través de plataformas. Claro, porque está más cara la pizza, porque está más cara la hamburguesa, porque está más caro. Entonces, en ese nivel de actividad vos podés alcanzar, con esas características de empleo, 1.300.000 pesos por mes. Sin descontar gastos de movilidad, combustible, o se te rompió la bicicleta, monotributo, todo lo que tiene que ver ese es con... el ingreso, no estás contando los egresos, el costo de hacerlo. Y sin contar los datos móviles del celular. La gente está todo el día en la calle usando datos móviles, no es que está en una oficina con wifi. Eso tampoco se lo cuenta el costo total. Por lo tanto, el informe... son medio indigentes trabajando. Bueno, y además las empresas se llevan comisiones extraordinarias. Que es ahí donde está también algo para poner en cuestión, que es pedido ya, por ejemplo, cobra entre 25 y 35% del valor de cada venta. Dependiendo de si el local utiliza su propia logística o la de la aplicación y demás. Eso se lo saca al local, porque Sí. la mayoría te ponen el mismo precio que
Se lo saca al local, le saca la venta, pero también es parte de la comisión del viaje que hace la persona. Rappi cobra entre un 30 y un 35%. Oficialmente Rappi dice que no pasa el 25%, pero después eso no sucede. Mercado Libre es un montón, 25%. Es una locura. Es por el uso de la tecnología nada más que hicieron una vez, la van desarrollando, mejorando, pero nada más. Mercado Libre, que salió ahora a jugar más fuerte en ese segmento, tiene ahí una comisión menor del 13%, pero también son comisiones altísimas. Y esto se suma a lo que paga la persona que hizo el pedido. Además del costo de envío, las aplicaciones tienen una tarifa de servicio de entre 1,5 y 2% sobre el valor del pedido. Es decir, para las plataformas, este estado de situación de pluriempleo, de la gente pedaleando todo el día, es un negocio fenomenal. Para los trabajadores de esas plataformas, claramente no, pero ya además tampoco, ni siquiera para los que utilizan esas plataformas para pedir, porque también está cayendo la cantidad de los pedidos. Por el costo, también por el costo de vida, porque es un sector de la sociedad que se ajustó, que es de la misma forma, es el mismo sector de la sociedad del que venimos hablando. Clase media que se puede pedir una hamburguesa por Rappi, bueno, eso ya empieza a ser casi un bien de lujo o un consumo. El que antes pedía ahora está pedaleando. ¿Cómo? El que antes pedía una pizza ahora está pedaleando llevándola. Claro. Bueno, y además... ¿A quién? Claro. Y además los testimonios que vos escuchás también de quiénes son los que están pedaleando, de vuelta, todo hace síntesis, ¿no? Porque también ahí hay un montón de jubilados. Totalmente. Pedaleando. Y el Destape hace poco recolectó un testimonio, lo tienen, es el tape 1 de un jubilado haciendo Rappi. A ver. Estamos peor que en el peronismo, que cuando estuvo de la Rúa, estamos peor que nunca. ¿Vos estás laburando ahora en delivery? En delivery, sí. ¿Cuánto laburas por día? 8 horas. ¿Cuántos días a la semana? Y hoy justamente me voy porque estoy hace 4 horas, un pedido me cayó. O sea que tampoco tenés mucha movida ahí. O sea, no, hoy, porque vos ahí te das cuenta cómo viene todo abajo, porque antiguamente, cuando recién empecé, el que recién empezaba hacía unos 20 pedidos por día. Al que tiene una categoría como que tengo yo ahora, hacía 35. Hoy si llegas a 17 pedidos, gracias. O sea que también hay una baja del consumo y la gente pide menos. Exacto, porque cada día hay más desempleados. Ese es el problema. ¿Qué edad tenés? 63. Igualmente te subís a la bici y salís. Sí. Además sé hacer otras cosas, pero por ejemplo soy peluquero, aprendí a coser, sé hacer bolsas, sí. Mirá, rebuscándosela. Sí. Última. ¿Confiaste en algún momento en la propuesta de Milei? Nunca. Yo desde que lo vi dije, y más cuando vi un reportaje que le hizo Chiche Herblum, dije, no, ni ahí. Bueno, ahí pinta la película completa, ¿no? La edad que tiene, la cantidad de viajes que tiene que hacer por día, cuánto gana y por qué, además. Él tiene muy bien identificado por qué hay menos viajes, porque hay más desempleados y porque somos más pedaleando. Che, sí. Qué buena nota, qué buenas preguntas que sí, porque también Fede Pasos era ahí, compañero del Destape. Los oficios te dan la pauta de que, bueno, por ahí en otro momento era alguien que iba y laburaba en una peluquería, que iba y laburaba haciendo un taller y ahora labura en una economía de plataforma. Claro, se fue adaptando porque no es la primera crisis, ¿no? Hablaba de la Rúa, hablaba de distintos momentos, no es la primera crisis, pero sí te va marcando estos cambios tecnológicos y cómo te va precarizando cada vez más. Porque, bueno, evidentemente sos vos solo con la plataforma. Cualquier accidente que pueda tener, que obviamente una persona cuanto más grande es, una cosa es que esté pedaleando 20 horas, 16 horas un pibe de 20 años y otra cosa es una persona de 63, 65, 70 años. Bueno, ese riesgo es a riesgo de la persona. La aplicación se lava las manos. Además del impacto que tiene también este tipo de laburo. ¿Tiene RT esto? No, se pagan sus propias atenciones. Pero después, además, por ejemplo, hablando de RT, el otro día hablaba hay otros países en donde sí, ¿no? Claro. No tienen RT acá. Walter Correa en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Trabajo bonaerense, está como intentando poner esto en cuestión, en agenda y ver de qué forma se los puede encuadrar, no necesariamente sindicalizarlos, pero con algún tipo de encuadre. Pensar también en, bueno, si es posible regular las comisiones que se llevan las plataformas, etcétera. Ahora, por ejemplo, pues a veces obviamente pensamos... habría que pensar si
todos estos laburantes que en su momento estaban en desacuerdo con cualquier forma de organización y protección estatal, sindical, Todavía hoy siguen pensando lo mismo. Sí. Porque cambió mucho la situación hoy a lo que pasaba hace 2 o 3 años, cuando muchos de ellos quizá hacían un ingreso mayor trabajando. Hoy, con todo este cuadro, así como cambia la percepción de la clase media, que hoy se siente más cerca del que está abajo, puede haber cambiado también, pienso, no lo sé. Bueno, vos tenés diálogo con repartidores. Sí, es como muy heterogéneo todavía ese universo, esa interpretación. Como que no hay un patrón que vos digas, no, está claro que quieren tal cosa. Porque son historias de vida muy distintas todas entre sí. Hay un tipo de 63 años y un pibe de 18 y con experiencias. Ahora, más allá de lo económico, que por supuesto es lo central, y de cómo está cambiando el mercado de trabajo, y en definitiva del impacto que está teniendo este modelo económico en la vida cotidiana de las personas, después también es importante siempre agregar la variable de la calidad de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, o de cómo afecta a la vida cotidiana que un tipo no pueda lesionarse porque si no se queda sin ingresos. Más de unos trabajadores me dicen, che, yo ya no juego a la pelota con mis amigos. Claro. Una boludez, vos decís, bueno, no, pero pará, no juego más al fútbol porque si yo me lesiono, no puedo pedalear, ese día me quedo sin ingresos. Ya derrama hacia... el bienestar social, el tiempo libre, la vida cotidiana. Hacia romper la comunidad. Exacto. Nunca había visto un deterioro tan rápido, bueno, por el cierre de las empresas te das cuenta, o por los despidos, pero además hay una cosa, las crisis que yo he visto eran cortitas, duraban unos meses, la hiper duraba unos meses, la caída de 2001 empieza el 20 de diciembre de 2001, en mayo de 2002 empezaba a dar la vuelta a la economía. Esto es una larga agonía que no termina. Cada vez esto yo no lo había visto. Una cosa así no la había visto. Es que esto es una transformación estructural de la economía argentina, no es una crisis. Esto no es un efecto colateral, no es un problema. Esto es el plan del gobierno. Sí, no es algo que está saliendo mal para ellos. No está saliendo mal, está saliendo perfecto. Es la realidad de los otros países, de Perú, para decir el caso que usa el gobierno. Este es el rumbo. Este es el rumbo. Esto no es un problema, este es el rumbo. El problema es que los jubilados se acostumbraron a que tenían un plan que les cubría los medicamentos. El problema es ese. El problema es que creyeron que el Estado tenía que cubrirle los medicamentos y asegurar que un jubilado no tenga que elegir entre comer y tomar medicamentos. Eso es lo que piensa el gobierno. Por eso no es que se va a resolver esto. Este es el rumbo y no es solo el rumbo del gobierno, es el rumbo de Patricia Bullrich, es el rumbo que pretende instalar la derecha en la Argentina. Bueno, él se está peleando con 3 empresarios que quieren el mismo rumbo. Sí, ¿no? Sin duda. Y además, más allá de lo económico que planteaba Cande, en lo político también... una de las características de esta nueva ultraderecha, o llamémoslo como queramos, es utilizar la crisis como método de gestión. La crisis permanente para pedir cada vez más excepciones, para pedir cada vez más poder, y también porque la crisis es una forma de disciplinamiento. Si vos estás permanentemente en crisis, estás todo el tiempo atajando penales y no podés pensar en organizarte, no podés pensar en otros escenarios distintos, no podés pensar en recuperar parte de lo que perdiste, sino que estás tratando de no seguir perdiendo. Entonces utilizan la crisis permanente para encerrarnos, para llevarnos a un rincón cada vez más chiquito. Por eso decía recién, cuando Mati decía que hay gente que ya deja de ir a jugar al fútbol para no lesionarse, para poder seguir pedaleando, que te rompen la comunidad, te rompen la posibilidad de tener una vida en comunidad. El otro día vino a Batalla Cultural Ale Wall, periodista especializado en deportes, amigo además, que por ahí sonaría extraño que venga un periodista a hablar de fútbol a Batalla Cultural, que es un programa principalmente político-económico. Pero la mirada era esta, la mirada era... Bueno, entre otras cosas, el fútbol lo que permite es organizar la vida de la comunidad, porque los sindicatos hacen partido de fútbol para atraer a los que no están tan sindicalizados y poder charlarles un poco, porque te encontrás con otro y empezás a pensar cosas, porque hay clubes que obviamente, bueno, o dan una merienda. Romper esa vida en comunidad también es un objetivo, justamente para, bueno, evitar la organización. Esa vida en comunidad necesita tiempo libre. Claro. Si vos laburás 14 horas por día, 12 horas por día, no hay forma de que tengas vida en comunidad, no hay forma de que te preocupes por lo que le pasa a tu vecino, y entonces terminás votando un tipo que dice pisar en la cabeza a tu vecino para que él no te la pise a vos. ¿En serio no es exageración decir que este trabajo sin derechos es esclavitud? Porque se han adueñado de lo último que es de tu tiempo. Sí. Entonces son dueños de tu tiempo.
Tengo un podcast para recomendar. Hola, buen día. Damos comienzo a una nueva conferencia de prensa. Che, qué cara de boludo tenés. Pueden preguntar lo que quieran, a ver quién ¿Nació está con ahí. esa cara de boludo o se le fue haciendo con los años? Bueno, Es mi pregunta. Bueno, espera tu turno porque no es tu momento y cuando te toque, a ver vos. Muy buenos días, ¿cómo le va, ministro? Grande, gato. Bueno, quería preguntarle sobre el enriquecimiento ilícito de su hermano. Bueno, ¿qué hermano? No, bueno, no se haga el boludo, señor ministro. Le dijo boludo, ¿eh? Le dijo boludo. ¿Lo puedo fusilar? No, querido, ¿cómo te va? Luis, lamentablemente está prohibido matar gente en este país. ¡Lamentablemente! Cuidado, cuidado. Cuidado que yo como diputado puedo presentar un proyecto para autorizar los fusilamientos. Pero ustedes están todos locos. Le reitero la pregunta sobre su hermano, señor Adorni. Bueno, yo no pongo las manos en el fuego por nadie, pero mi hermano siempre fue un tránfuga. Incluso ha puesto propiedades a mi nombre, incluso movió criptomonedas a mi nombre, hizo viajes haciéndose pasar por mí. O sea, digamos... O sea, digamos, también dice... Digamos, o sea, que todo se ha resuelto. Karina. Manuel es inocente. Sí. Y Francisco culpable de todo lo que... De todo. Es digamos, buena o esa. sea... Es buena. Bueno, caso resuelto. Francisco salió chorro como mi papá. No, bueno, pero no puedo creer lo que está pasando. Escúchame, me gustaría opinar también, escuchar también la opinión del Babi, ¿no? Que hace mucho que no... Escuchame, ¿cómo te va, Adorni? ¿Puedo preguntar yo? Bueno, podés preguntar, pero esperando un poco tu turno. No, escuchame, yo te compraba los calzones, Adorni. No me rompa la pelota, venía con los calzones palometeados. ¿Sabés lo que era todo roto, la media rota? Se ponía vinagre en la cabeza, se le cayó el pelo. No, bueno, paremos un poco. Ordenémonos porque si no, esto no se entiende. Digamos, o sea... Bueno, alguien que le traiga, por favor, un clonazepam al gato. Sí, bueno, pero ¿a cuál gato? ¿A la de la Cámara de Diputados? ¡No! La verdad, querido, la verdad, todas las personas que conozco son más inteligentes que Majul, viejo. De verdad. No, bueno, pero es una locura todo esto, por favor. Me voy a volver loco. A ver, o sea, digamos, ay no, se me pegó a mí también. Es contagiosa esta mierda. Bueno, digamos, sí, traigan clonazepam, por favor. Con fe, con esperanza. Ya voy a la panadería. Ahora, yo conozco la flautita y conozco los piñones, pero... Escuchó clonazepam y salió a comprar pan. ¿Cuál es el pan de clona? No entiendo. La verdad que estoy rodeado de estúpidos, digamos así. ¿Qué querés, Javier? ¡Otra vez te hiciste encima! No, jefe, yo lo cambio. ¡No! O sea, digamos, Roberto, te dejo que tengo que cambiar un pañal. Un aplauso para Pesqui, señoras y señores. Maravilloso lo que ha hecho Francisco Pesqui. Un genio, Va a un enloquecer genio. esta persona. ¿Eh? Sí. Va a enloquecer. Ya enloqueció, Claro. si no, no podría. Sí, es loco. ¿Cómo sí. serán los sueños de Pesqui, no? Hablarán así. Loco. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Lo sacan? ¿Ya no va a ser más jefe de gabinete o no? ¿Lo están cuidando? Hay dos sectores que están cuidando mucho a este gobierno. Uno es la Corte Suprema de Justicia, que está demorando la resolución del tema financiamiento universitario, y el otro son los gobernadores, lo cual se expresa en el Congreso. Hoy, mira, son 11:19, hace 19 minutos debería haber comenzado una sesión en la Cámara de Diputados en la que la oposición iba a intentar empezar el caminito para interpelar a Adorni, o sea, iba a ser larguísimo. En la comisión. Claro, iban a hoy emplazar a la comisión para que trate los proyectos. Eso se hace desde el recinto.
Claro, porque la Libertad Avanza no te abre las comisiones. O sea, normalmente las comisiones funcionan y si vos juntás los votos, aprobas el proyecto. Claro. Como no abren las comisiones, tenés que ir al recinto, emplazar a las comisiones, que las comisiones funcionen, aprobar ahí, después volver al recinto y aprobar recién ahí la interpelación. Bueno, iban a intentar hoy empezar el caminito, ya se dieron cuenta anoche de que no iban a tener quórum y levantaron la sesión. Yo quiero saber quiénes son los culpables. Bueno, vamos a hablar de eso. La pasaron para la semana que viene. A ver, si hablamos de culpables, hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Una que me parece menor en términos políticos, pero que está bien también registrar, que hubo alguna desinteligencia en la organización de esta sesión. ¿Por qué? Porque la convocan los sectores no mileístas de Provincias Unidas, la convoca Esteban Paulón, la convocan los radicales no peluca, no mileístas, pero no articulan, por ejemplo, con Unión por la Patria. Obviamente que el peronismo iba a estar sentado en esta sesión, pero una cosa es que vos lo sumes a juntarte votos y a trabajar en la generación de la sesión, y otra cosa Unión por la Patria quiere que Adorni deje de ser jefe de gabinete. Bueno, ellos te dicen, hay dos miradas respecto a eso. Una es que estratégicamente y políticamente conviene que siga siendo, porque le sigue haciendo daño al gobierno. Y otra mirada es que el peronismo se tiene que mostrar en este momento preocupado por la situación social, que no puede juntarse simplemente a discutir sobre Adorni, sino que la sesión debería incluir temas vinculados a la crisis y cómo están sufriendo los argentinos y las argentinas la crisis. Bueno, la sesión que se pasa ahora para la semana que viene, incluyendo la articulación con Unión por la Patria, suma, por ejemplo, restituir las prestaciones cortadas del PAMI, sancionar el plan remediar por ley para que no puedan cortarlo así nomás. Empiezan a aparecer cuestiones vinculadas a la situación social. Pero vos me decías, ¿quiénes son los culpables? Bueno, por un lado tenés este error estratégico que entiendo que se está solucionando de cara a la semana que viene, pero por otro lado tenés a los gobernadores. Los gobernadores de los sectores dialoguistas o oficialistas blue, que no estaban prestando a sus diputados, bueno, eventualmente si el tema llegara al Senado, para ir contra Adorni. Entonces ahí tenés a Maximiliano Puyaro de Santa Fe, que se acaba de partir el bloque de Provincias Unidas por la cercanía de Puyaro con Milei. ¿Qué pasó la semana pasada? El bloque de Provincias Unidas lo preside Gisela Scaglia, que es ex vice de Puyaro. La semana pasada, la Libertad Avanza convoca una reunión con algunos dialoguistas para ver cómo iban a ser este año, el temario, las sesiones, la agenda, y Scaglia va. Y hay algunos en el bloque de Provincias Unidas, como por ejemplo la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, que dicen, nosotros no tenemos nada que hacer coordinando con la Libertad Avanza. Se parte el bloque, se van Ferraro y Frade de Provincias Unidas. Pero bueno, ahí tenés a Puyaro bancando, Yarlora bancando. Obviamente. Yarlora bancando a Milei que no saquen a Adorni. Y bueno, no iba a colaborar con el quórum si había hoy sesión. Veremos qué hace la semana que viene, dado que... ¿Por qué lo hace? ¿Porque no tiene plata? ¿Porque necesita que Milei le dé plata? A esta altura... Ya. Y aclaremos también que cuando decimos que lo saquen a Adorni, en realidad es que se emplace una comisión para un dictamen, larguísimo, para llegar a votar. Y ni eso dan. Una obligación de Adorni de ir a la Cámara, y recién después se podría votar la moción de censura. Es decir, es un proceso que llevaría por lo menos 2 sesiones, más comisión, 1 mes y pico de... Mirá vos. A ver, Yarlora fue uno de los más afectados por el mega recorte que apareció publicado en el boletín oficial este lunes. O sea que tampoco hay ahí... No está cobrando sus servicios. Por lo menos en obras públicas no está cobrando. Además de la masacre en el sector privado que está sufriendo Córdoba con las industrias automotrices. Olvídate. Porque eso también es parte de la discusión del modelo, ¿no? Todo el PRO, que muchas veces... Catamarca también colabora. Por supuesto. Me dicen que Jalil se va. ¿A dónde? Que no hay ningún tipo de negociación, que le ofrecieron ser candidato de la Libertad Avanza directamente. ¡Apa! Y que dijo, no, yo me voy, va a venir Corpachi, yo estoy cansado, no sé, problemas personales. Se da el poder. Se da el poder. Bueno. Y si la candidata es Corpachi, le devuelve de alguna manera la cuestión al peronismo más... Sí. Podría adelantar esa transición en vez de seguir colaborando con Milei. No, Hay gobernadores que se van, pero tienen anudado un ciclo de negocio que les permite...
Tremendo, se va la actividad mine privada. Se va a contarla. Un buen retiro, digamos. Entonces se me junta la mine con la privada. Mimbrada. Colabora Jalil, colabora Jaldo, colabora Sáenz, colabora todo el PRO que, había sido en algún momento el partido que hablaba del republicanismo en la Argentina, de las leyes anticorrupción, que quiere aprobar ficha limpia. Bueno, no iba a estar dando quórum hoy, no va a estar dando quórum la semana que viene. Todos los gobernadores del PRO, Chubut con Ignacio Torres, que tiene un quilombo fenomenal con los docentes ayer cortando rutas. Bueno, entonces digo, hay todavía un esquema de poder en la Corte, en los gobernadores, que sigue sosteniendo la protección a este gobierno. Veremos si la semana que viene puede avanzar esta sesión. La verdad es que el oficialismo, muy pillo, le acaba de meter a la oposición una convocatoria de sesión una hora antes. O sea, la oposición está convocando para el miércoles a las 11. El oficialismo acaba de convocar para el miércoles a las 10 de la mañana. Si consigue quórum, bueno, se hará la sesión del oficialismo y no la de la oposición. Claro. El oficialismo igual está convocando con un temario no demasiado atractivo, pero si vos lo querés ayudar, vas, te sentás y nadie interpela a Dorni y listo, fin. Está convocando con un temario que incluye ley hojarasca, el fin de la ampliación de la zona fría. Yo no me imagino gobernadores acompañando esto, porque implica el aumento de la tarifa de gas para un montón de zonas de la provincia de Buenos Aires, pero también de La Pampa, de Mendoza y demás. Pero bueno, ese es el temario que metió el oficialismo. Veremos qué pasa la semana que viene. Muy bien. ¿Y Macri, Diego? Bueno, a ver, Macri está volviendo. Está volviendo. Sí, está volviendo de Francia primero, que se había ido unos días. Literalmente volviendo, claro. De vacaciones. Esto me lo confirmó alguien que trabaja con Macri. ¿Fue con la nueva novia? Eso no, esos detalles no, pero sí está muy activo. Eso me ¿Quién dicen que es está la muy nueva? activo. Para que yo me perdí algo. No solo acá. en la política. Tenés que ver la charla de la semana que viene. No, Roberto, falta una semana. Si nadie lo sabe, me lo guardo. Falta una semana. Yo estoy trabajando en mi programa. Nadie vive un solo trabajo. Es mi otro trabajo. Tengo que hacerlo crecer. El pluriempleo está terrible. No, me muero, chicos. Viste que me hacen escribir también. Sí, estoy viendo. Nadie vive un solo trabajo. A ver, Macri está volviendo para un acto en Vicente López mañana. Hay mucha información en el Destape sobre los movimientos de Macri, las notas de Carla Pelliza, de Lucas Bo, de Alan Longhi, contando un poco lo que va a pasar ahora. Ahora bien, yo contaba el fin de semana, Macri desmiente reuniones con Patricia Bullrich. Ese es un dato importante, porque Bullrich, con ese abrazo de oso que le hizo a Macri en la Fundación Libertad, dijo: rompo con Milei y organizo por otro lado todo un sector. Bueno, no, Macri está pensando que la caída de Milei lo habilita a él para pelear por ese voto del antiperonismo que queda vacante. Hay muchas señales. La reunión con Paolo Roca fue la primera. El comunicado del PRO, lo tenemos por ahí, si podemos mostrar, que se llama El Próximo Paso, la placa 3. Esto fue el lunes, cayó como una bomba. Esas frases, ¿no? Sí, el próximo paso no es un partido ni un dirigente, por mejor que sea. El próximo paso sos vos. Bueno, un comunicado donde compara a Milei con el populismo, es decir, compara a Milei con el kirchnerismo y diciendo hay que invertir en salud, una serie de cuestiones, en educación, antes de la marcha por el financiamiento universitario. Bueno, un comunicado lapidario que Macri lo sacó él solo, no lo aprobó nadie en el PRO, porque el PRO, lo que queda del PRO es Macri. Ni siquiera Cristian Ritondo aprobaba esto, porque Cristian Ritondo, bueno, tiene otra estrategia más cercana a Diego Santilli, mucha queja, los gobernadores puteando a Macri. Justamente el de Chubut, Entre Ríos. Exacto, porque fue muy duro el comunicado. Y lo que contaba Carla en la nota del Destape es que Macri se basa, por un lado, en los datos de la Fundación Pensar, que están diciendo, bueno, la situación es crítica. Por otro lado, en las encuestas de Casa 3 de Mora Josami, que era alguien que trabajó mano derecha de Marcos Peña durante todo el macrismo, y hoy tiene una consultora que está mostrando el mismo desgaste que muestran todas las encuestas de Milei. Entonces, yo ayer decía en la nota, no sé si la podemos mostrar, en la nota del Destape, en la placa 4, Macri vuelve a pensar en el segundo tiempo, ¿no? Ahora ya veo que hay otras notas que dicen lo mismo, es una cosa de manual, pero lo dijo De Andrés ayer, lo tenemos en el tape 1,
Fernando de Andrés, que es Macri. Funge como un vocero de él ya hace tiempo. Además, exacto, ¿no? y Sí. es de los pocos que se quedaron al lado de Macri. Se quedó, claro. Porque Macri fue dinamitando todas las alianzas que tenían. Si vuelve a la política, no te habla de la fortaleza de Macri, sino de la fragilidad de Milei. Claro. Pero miralo ayer a Fernando de Andrés, fue a Infobae a hablar directamente de que Macri quiere ser presidente o hace falta que Macri vuelva a ser presidente. Está muy instalada de alguna manera la idea de que quizá Mauricio Macri pueda llegar a ser candidato, o hay un pedido, se escuchan muchas voces, falta mucho todavía, y sabemos que Mauricio en superficie dice que no, después veremos, pero ¿qué es lo que pensás y nos puedes decir sobre eso? Bueno, en mi caso es difícil porque tengo una cercanía muy fuerte, ¿viste? Y un cariño y un respeto muy grande. Entonces hay como una suerte de contradicción de lo que quiero políticamente versus lo que entiendo que él hoy no siente que es ser candidato. Pero bueno, para mí es lo mejor para la Argentina sería que él fuese el próximo presidente para la reconstrucción después de esta etapa más de demolición. Qué fuerte, demolición. Sí, dicen que la demolición era necesaria, dice el macrismo, ¿no? Ok. Pero que ahora viene otra etapa de reconstrucción. La noticia sería que De Andrés piensa igual que Macri. En realidad Macri piensa lo mismo, no es que discrepan. También Macri piensa que lo mejor sería que él vuelva a ser presidente. Claro. Escribió un libro, se llama Segundo Tiempo, después pasaron cosas. Ahora vuelve para un acto en Vicente López, vuelve para un acto en Mendoza, después se va al Mundial de Francia. Tampoco se va a matar trabajando. Pero estos movimientos, el de él, el de Patricia Bullrich haciendo campaña, muestran que todos piensan que Milei no puede ganar la elección. Exacto. Sí, lo del Pato Rengo es así, digamos. Claro. El tercer año se vuelve a hablar como le pasó a Macri, cuando se hablaba del plan B, con B corta, de Vidal. Como le pasó a Alberto, que en un momento tuvo que decir, no voy por la reelección. Bueno, a Milei son planes... No sabe cómo lo apretaron porque diga eso. Bueno, tardó mucho en admitirlo, que muchos veíamos que ya se caía de Maduro. Pero digo, bueno, ahora está Milei en la misma situación. Programas distintos, ideas distintos, contexto distinto, pero el tercer año otra vez. Y quiero mostrar, porque digo, hay obviamente una debilidad de Milei que habilita a Macri a fantasear otra vez con ser candidato. Tiene un sector de Comodoro Pi que está asociado a él. Esto Ari siempre lo menciona, su capacidad de daño. Nunca tuvo ningún problema en la justicia. No. Macri, serio. Al contrario, son fuerzas que pueden funcionar en sintonía con lo que él pretende para la política, es decir, golpear a sus enemigos. Claro. Por eso Milei también sospecha. ¿Es Macri el que me está pegando? ¿Es Macri el que está atrás de algunos movimientos de Comodoro Pi? Lo que vos mencionabas del Círculo Rojo, Manieto, Roca, Zaguier, sobre todo Julio Zaguier tiene una relación con Macri siempre muy, muy cercana. Y también están los negocios. Y ahí vamos al último tuit de Macri, la placa 2. Esto se está definiendo, ese es el tuit de Eduardo Plasencia, licitación de la hidrovía. Este es el último tuit de Macri. Cara y con poca competencia, le dice Macri a Milei. Se está definiendo un negocio millonario. ¿De qué lado está Macri? Bueno, Macri tenía su propia empresa que quedó afuera, que se llamaba Boskalis, holandesa. Ahora quedan dos belgas, pero con distintos... Uno es el que está. Uno es el que está hace 31 años, Jean Denul, empezó en el 95 por 10 años, le fueron prorrogando el negocio. ¿Qué dice la otra empresa que se llama Deme? Bueno, Jean Denul son los chinos, nadie quiere quedar vinculado a los chinos, todos están más vinculados a la Embajada de Estados Unidos. Pero Macri, que no tiene hoy candidato, sí lo que quiere mostrar es que está en desacuerdo con cómo Milei está cerrando este negocio, que insisto, salen el 80% de las exportaciones de la Argentina por la llamada hidrovía, la vía fluvial, y Macri dice es carísimo. Estamos haciendo todo mal, ¿no? Y replica un tuit de Eduardo Plasencia, que fue funcionario de Vialidad. Estuvo con Dietrich, fue funcionario de Vialidad. Pero lo menciono porque no son solamente diferencias filosóficas o apetencias personales o proyectos políticos. Hay negocios ahí. Hay un negocio que Macri dice, yo te lo pedí para mí, no me lo diste. Este es el último tuit. Exacto, ese es el principal. Y después hay otra cuestión que es, está roto por completo el vínculo entre Macri y Milei. La última vez que se vieron
fue en noviembre del año pasado. Tenemos un tuit, el otro tuit de Macri. La última vez que Macri vio a Milei, esto es el 1 de noviembre, muy pocos días después de que La Libertad Avanza ganara en las elecciones por amplio margen. Bueno, cuando Macri lo va a visitar a Milei a Olivos y se entera en el medio de la reunión que lo echan a Francos, y a quién ponen, a Manuel Adorni como jefe de gabinete. Él tenía un vínculo, había construido un buen vínculo con Francos, ¿no? Y después, la otra cuestión que Macri no se olvida de que Bullrich, él dice es una desagradecida, no se olvida de que Bullrich lo acusó de votar con el kirchnerismo contra el hijo, no se olvida de un montón de cosas. Macri tiene una memoria, ¿no? Él jugó contra Bullrich y a favor de Milei también, ¿no? Exacto, bueno, eso es lo que diría Bullrich, y también es cierto, Está todo roto en el bloque de la derecha, extrema derecha. El famoso pacto de Acasuso voló por los aires. Entonces, del otro lado también está todo roto. Bueno, del otro lado está todo roto también en el peronismo, pero el contexto me parece que es más proclive. Ayuda al peronismo. Claro. Ayuda al peronismo. Y por último te muestro el tape 6, porque Macri no se olvida de esto. Lo que hizo Milei cuando ganó las elecciones, el tape 6, fue Macri, unas horas antes de este tuit que estamos viendo en YouTube, unas horas antes de la última reunión Macri-Milei, Macri fue a Chile y dijo esto, del otro lado de la cordillera, algo que tuvo muy poca difusión en su momento, pero que acá lo mostramos en el destape, que cuenta la debilidad, la fragilidad de Milei unas horas antes de esa elección que ganó sorpresivamente para todos. Ahí lo tenemos en el tape 6. Digamos, yo tengo una relación personal con él. Bueno, el primer vínculo que tengo, él es fanático de Boca, así que me siguió en toda mi campaña de Boca. Y después compartimos las ideas liberales, claramente. Yo creo que hay a veces una línea en la cual no he logrado achicar, que es que el liberalismo económico tiene que ser acompañado de un liberalismo en todos los campos de la sociedad, y que eso significa también mucha más tolerancia, y que además necesita institucionalidad. El liberalismo no puede chocar con la institucionalidad. Lo que genera futuro, dinámica en un país, es la confianza. Y la confianza es un vaso muy delicado. Se te cae, se te rompe, no se repara. Entonces, él tiene que lograr recuperar niveles de confianza en base a estas cosas de que yo dije: equipo, negociación, músculo, claridad. Y creo que él lo ha expresado. El discurso del día que ganó fue un discurso mucho mejor. Bueno, ahora hay que ver cuando pasemos a la implementación, porque ahí existe siempre los vínculos personales, la relación, la gente, los conflictos internos dentro de un propio gobierno. Son todas cosas que él tiene que resolver, porque ha tenido una nueva oportunidad muy inesperada, hasta para él. Estuve horas antes de la elección, en el peor momento lo fui a visitar, por eso él me llamó hace unas horas para agradecerme. Me dice: nunca me voy a olvidar, porque usted vino cuando parecía que todo se terminaba. Bueno, ahí está. Macri contando en Chile, unas horas después de la elección que ganó La Libertad Avanza, parece que fue hace 10 años, pero fue hace 5 meses, diciendo: lo fui a ver y Milei me dijo: nunca me voy a olvidar que usted me vino a ver cuando parecía que todo se terminaba. 2 días después, Macri va a Olivos y se entera que lo caga. Bueno, de ahí para acá no hablaron nunca más, y obviamente hoy Macri piensa que antes que Bullrich soy yo, dice Macri. Claro. Y es lo que está tratando de convencer de eso a actores importantes del poder, de Comodoro Pi. Tiene una relación con Trump, Macri. Bullrich piensa que ella lo que puede convencer a Macri es decir: yo no te toco la ciudad y vos te quedás con tu maxi kiosco. Hay que ver cómo se da eso. Pero hoy, desde el lado del macrismo, dicen con Bullrich nada. Ahora, uno los mira y la verdad, nadie tiene nada, ¿no? Porque Macri no tiene nada. Patricia Bullrich salió tercera en las elecciones y ahora tiene el desgaste de este gobierno. Ahora, hay un antiperonismo vacante, ¿no? Exacto. No, iba a decir del otro lado, porque viste que hace un mes UNIAC dijo, bueno, pidió una interna. Ahora dijo en lo de Rebord, bueno, yo soy candidato a presidente. Sabemos que habla seguido con Cristina y me dicen que lo ayudó a armar un equipo en donde hay gente
que ha trabajado mucho con Cristina, un armador como Juanjo Álvarez, un hombre de comunicaciones como Timerman, es decir, que están haciendo un armado conjunto, Cristina y UNIAC, que es un hombre que votó el presupuesto 2026, un presupuesto de fuerte caída de salud, de educación, de ciencia, que votó ahora glaciares, es decir, que no esconde su parte conservadora, digamos. Sí, ¿no? que además era uno de los gobernadores preferidos de Macri en su momento. Uñac. Claro, así es, así es. Después perdió, bueno, sabemos. Hoy él piensa que puede. Yo lo veo con poco opiné para ser el candidato de Cristina para enfrentar a Kicillof. Pero bueno, ¿viste cómo es Cristina que te deja correr y después ve cómo andás? ¿Está Jonathan Eguier? Hola, Johnny. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Cómo andan? ¿Bien? Acá estamos en la Casa Rosada. Una Casa Rosada que sigue con restricciones. Ayer se dio a conocer un fallo importante que quiero dar a conocer, el juez Lijo, que agarró un dictamen del fiscal Gerardo Policita donde se confirma que no hubo espionaje de TN, del acreditado de TN Ignacio Salerno en la Casa Rosada, que fue la excusa que usó Milei para cerrar la Casa Rosada. La Casa Rosada estuvo 12 días cerrada por ese caso. La volvieron a abrir. Obviamente yo estoy acá en la Casa Rosada. Ayer se dio a conocer este fallo, pero acá las restricciones son terribles, como que no se puede transitar por la Casa Rosada. Estamos exageradamente vigilados por Casa Militar, nos tratan como si fuéramos delincuentes. Quiero hacer un reclamo público que ya todos mis compañeros también están haciendo. Vamos a ver si hacemos una serie de presentaciones para que se termine con esta censura, porque sigue siendo censura del gobierno para los acreditados, así que quería arrancar con esto. Bueno. Vamos a la información porque hay información muy importante. Santiago Caputo está en Estados Unidos. Por eso no participó de la reunión de gabinete de Adorni, se fue a una reunión del Departamento de Estado en Estados Unidos, un acto donde también estuvo Alex Oxenford, que es el embajador argentino en Estados Unidos. Está volviendo Santiago Caputo, me dicen que va a volver ahora en las próximas horas. Se trae varios mensajes de Estados Unidos, de varios funcionarios importantes del gobierno de Estados Unidos. El primero es la preocupación por Adorni, que ese para mí es el más importante. Estados Unidos está preocupado por la situación de Adorni, que está haciendo caer, entre otras cosas, la imagen de Javier Milei. Está preocupado. Eso dice Santiago Caputo. Eso es lo que dice Santiago Caputo, esto es lo que dice Santiago Caputo de la gente de Estados Unidos. Acá, mientras tanto, en paralelo se está rumoreando que Adorni presenta el dibujo más grande de la humanidad, que es su declaración jurada, y da un paso al costado. Lo agarro así, lo digo, hay rumores. Hay rumores de que Adorni presenta su declaración jurada y finalmente, con esa especie de trofeo, porque lo van a considerar un trofeo, pareciera que todo ordenado. Es un rumor, insisto, no está confirmado, es uno de los rumores que hay en paralelo a esto. Es un rumor muy importante, Jonathan Eguier. Si la presenta, ¿por qué renuncia? Es una bomba. Abrimos todos los ojos acá, Johnny, como no podemos... Es un rumor que hay. No le bajes el precio a tu primicia y no permitas que la realidad se interponga entre vos y una buena nota. No, lo sé, pero es uno de los movimientos que puede llegar a ver si logra hacer, si termina esta pintura gigante, esta declaración jurada, y le puede llegar a dar resultados por lo que está dañando y por lo que dañó a Javier Milei, puede llegar a suceder. Es un rumor que hay. Esto en paralelo con el mensaje que trae Santiago Caputo de Estados Unidos, que son varios mensajes, no es el único. El otro es la preocupación de Estados Unidos por la marcha de la economía, la no baja de la inflación, que la inflación no está bajando, y después obviamente un apoyo irrestricto de la administración de Donald Trump a Milei. Allá lo que dicen es, nosotros no vamos a permitir que gane un peronista, no queremos que gobierne un peronista, vamos por la reelección de Javier Milei a rajatabla, la vamos a apoyar como sea, pero bueno, quiere tener certeza Donald Trump de que mejore la imagen de Milei, mejore la economía, no hay inflación, y que obviamente se corren a los funcionarios corruptos que dañan la administración, en este caso Manuel Adorni. Vamos a ver cómo le transmite esto Santiago Caputo a Milei, que yo entiendo que ya se lo manifestó de alguna manera por teléfono. Me imagino que esto lo va a traer también al gabinete, por eso no estuvo el otro día en la reunión de mesa política, que igual tampoco le interesaba mucho estar en la mesa política. Ayer me contaban que Adorni estaba al tanto de esto, pero que Santiago Caputo muchas ganas de ir no tenía. De hecho, a alguien le respondió que vaya pareja a la reunión de mesa política, cosas que pasan acá en la Casa Rosada. Yo ayer di a conocer cuestiones que están pasando acá adentro. Karina Milei le clavó una cámara en la puerta del despacho a Santiago Caputo. Obviamente hubo protestas de la gente de Santiago Caputo. Duró un día la cámara, la sacaron en Casa Militar, dijeron, no, perdón, nos equivocamos de piso. Bueno, cosas insólitas que pasan en una Casa Rosada que tiene este tipo de internas y problemas que acumula con respecto a la interna. Obviamente acá tratan de que no dar a conocer este tipo de cosas sobre la interna,
porque saben que la interna para la afuera no es conveniente, digo, de estas cosas que se queja Luis Caputo. Sí. Johnny, ¿cómo andás? ¿Cómo toma Karina Milei esto que estás contando de que Santiago Caputo viaja a Estados Unidos? Porque ella tenía otro interlocutor con Estados Unidos, que era Kirchner, se suponía, y ahora viene Caputo y le dice, Estados Unidos está preocupado, Karina Milei respalda la versión de Caputo. ¿Qué sabés, qué intuís, qué pensás que puede pasar, no? Bueno, el que estuvo en el acto en el Departamento de Estado fue Santiago Caputo. No había alguien de Karina Milei. Esto está habilitado por Javier Milei. Digo, Javier Milei habilita esto, Javier Milei habilita. Y una de las principales líneas que tiene el gobierno es Santiago Caputo. No es la principal, yo creo que la principal línea que tiene el gobierno es Luis Caputo, no Santiago. Pero Santiago Caputo sí es una línea, hay una línea ahí con respecto a este tipo de cuestiones. Insisto, habilitado por Javier Milei y sin una persona presente de Karina Milei. Fue Santiago Caputo, no es que fue, no sé, otra persona del riñón de Karina Milei. No creo que para ella sería como un golpe porque queda desautorizada. Caputo tiene la versión de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos habla a través de Caputo o envía la información a través de Caputo, ¿no? Claro, bueno, por eso. Esta es la información que trae Santiago Caputo. No se sobrevende, no lo hizo. Claro, por eso pregunto. Santiago Caputo está viajando a un Washington que está vacío. No está el secretario de Estado, no está Bessent, no está Trump, no están los principales asesores en política exterior, no están los principales empresarios. Es decir, hay que ver también, en esto mismo que vos decías, cuánto es también un viaje de Santiago Caputo a tratar de subirse un poco el precio, porque viene bastante devaluado últimamente. Tal cual, recordemos que ayer, esta semana, Karina dio uno de los golpes más importantes, que es controlar la plata que gasta Caputo en la CIDE. Lo puso a Sebastián Pareja al frente de la comisión bicameral. Es un movimiento que lo estaban escondiendo, porque ya hace 2 días que Caputo viajó a Estados Unidos, que lo estaban escondiendo hasta ahora, que ahora se da a conocer. Caputo tiene esa forma de sobrevenderse de alguna manera, de sobrevender su vínculo con Barry Bennett, bueno, a la vez mueve algunas piezas importantes. Fue la primera persona que se reunió con Peter Thiel del gobierno. A la vez tiene con qué mostrar y a la vez a veces hay un tipo de exageración. Es cierto esto que no hay ningún funcionario de renombre. Sí, esta actividad en el Departamento de Estado, sí que estuvo el embajador argentino en Estados Unidos. Va a traer ruido esta información que traiga Santiago Caputo. Hay que ver cómo reacciona Karina, hay que ver cómo reacciona el carinismo, hay que ver cómo reacciona Adorni, porque que Santiago Caputo traiga que Estados Unidos está preocupado por Adorni, cuando hace una semana Luis Caputo dijo en conferencia de prensa que no había ningún inversionista preguntando si Adorni se compraba una almohadilla o no, va a generar algún tipo de choque. Hay que ver finalmente cómo se resuelve la vuelta de Santiago Caputo con este tipo de cuestiones que están dando vueltas, tan saladas que están dando vueltas sobre... Si vos decís que va a presentar su declaración y va a renunciar, para mí está renunciado. Yo ya estoy pensando en el nuevo jefe de gabinete. Bueno, que se piensa en un jefe de gabinete... es una verdad revelada, John. Que se piensa en un jefe de gabinete nuevo, se está pensando hace rato. Que Karina Milei y Javier Milei lo sostengan hasta el final, también sucede. Están sucediendo las dos cosas. Son dos historias que van de la mano. Por un lado, el sostenimiento por la creencia de Milei y de Karina de que es inocente, y por el otro lado, ver un plan B, que el plan B es complicado, porque, insisto, volvemos al debate de hace un par de semanas. ¿Quién va a suceder a Adorni? ¿Lo va a suceder Kirchner? Es una posibilidad. ¿Lo va a suceder Martín Menem? Difícil por la Cámara de Diputados. Petovelo. Sturzenegger. Petovelo no quiere saber nada con ejercer un cargo político tan alto y exponerse tanto. Igual, insólitamente, maneja el capital más grande del Estado hoy. La mayor billetera del Estado la tiene Petovelo, pero no quiere exponerse tanto. Sturzenegger, no sé, es difícil. Sturzenegger, mientras Milei y Toto Caputo se matan con Cavallo. Es difícil el plan B también. ¿No se va con Bullrich, Sturzenegger? Bueno, es una posibilidad si Bullrich termina... ayer justo hablaba con una fuente acá adentro de Bullrich y la posibilidad en 2027. Y la posibilidad está muy fuerte, muy fuerte está. El tema es que, tenés por el otro lado Estados Unidos diciendo nosotros vamos con la reelección de Milei, que mejore su imagen, que eche a quien tengan que echar, que mejore un poco la economía y vamos por la reelección de Milei. Estados Unidos está fuerte apostando por Milei por la relación de Donald Trump con Milei. Recordemos que la relación
del presidente de Estados Unidos es con el presidente de Argentina, no es con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich tiene otras líneas, Marco Rubio, hay otras líneas también de Patricia Bullrich en Estados Unidos. Pero Donald Trump, si le preguntas a Bullrich, no la conoce, no sabe ni quién es. Y sí sabe quién es Javier Milei. Yo creo que ahí se le complica un poco el plan Pato 2027. Creo que ahí se complica si Estados Unidos juega tan fuerte. Yo no me imagino a Pato Bullrich rebelándose ante Estados Unidos ante Donald Trump. No la veo en esa. Pero bueno, a lo mejor empieza a jugar con los demócratas, cosa que el macrismo sabe hacer muy bien también. Y yo creo que tienen chance los demócratas en la elección que viene. Bueno, hay que ver qué pasa ahí. Va a ser muy interesante cómo se resuelve esto ahora que de alguna manera hay alguna línea de Estados Unidos con respecto al caso Adorni y hay que ver qué resolución toma el gobierno una vez que empiece por lo menos a esparcirse la tierra de lo que termina siendo esta causa de Adorni. Dicen que va a ser muy pronto, lo van a llamar indagatoria Adorni. Sí, sí. Esto es importante. Que la semana que viene. Johnny, muchas gracias. Les mando un abrazo grande. Chau, chau. Chao, chao, querido, chao. Lo soltó como una lágrima. Sí, así al pasar. Se va. A mí me habían dicho que durante el Mundial, que en algún momento... Lo que él no quiere... El tema es que si llega la indagatoria... Es que sea bajo presión de Clarín y La Nación. El tema es si llega la indagatoria la semana que viene o la otra. Eso porque va a ser... es muy difícil de sostenerlo. ¿Sabe lo que van a hacer los medios? ¿No? Bueno, dijo Romina Mangel que antes del Mundial lo estaban citando a indagatoria. Sí. Dijo con una cámara oculta y lo filma Adorni. Y al rato la tiene Majul la cámara oculta. O en vivo la cámara oculta. En vivo, ¿no? Cámara oculta versus cámara oculta. Live, ¿se dice? Sí. Live. Contábamos que era imposible para Policita seguir sosteniendo a Adorni, ¿no? Sin llamarlo indagatoria. Claro. Ahí que lo tenía internado, pero ya... Yo me imagino a Adorni diciéndole, eso que tiene en la frente el hijo, ¿es una cámara? No, hijo. Homero con el sombrero grandote. Esos lentes, son los de TN. No iguales a los de TN, son los de TN. No, porque en serio, van a hacer un show terrible. Terrible. Yo intento, yo no sé si lo logro, la gente que entienda que el tipo es un corrupto, esto es un hijo de puta, pero además está en guerra con Clarín, La Nación y Roca. Claro. Y esto no está pasando porque se compró un departamento, La Cascada. Está pasando porque está en guerra con Clarín, La Nación y Roca. Si no, no tendría tanta potencia. Hoy salió a hablar el contratista. Estuvo dando notas. Sí. No me digas. Sí, salió Dijo a hablar. que la parrilla tenía control remoto. Parrilla con... ¡No! Ya está dando detalles. Lo cual me ofende como asador. ¿Cómo? Tenías que haber empezado por ahí. Pero es que acaba de hablar. Sí, acaba parrilla con control remoto. Sí. Habló es un problema porque se te corta la luz y no puedes hacer el asado, no se mueve la... No, debe tener... O sea que claro, en vez de yo con el diario que hago así para que genere oxígeno y agitar la llama, el tipo tiene un control remoto. Control remoto para que levante la tapa de la parrilla, que era una tapa extraordinaria, que era la parrilla de Messi. ¿Cómo hace con el carbón? ¿Quién le pone el carbón para no ensuciarse las Tiene manos? un robot que pone el carbón. Es obvio que no prende el fuego. 10 empleados de la Secretaría de Medio. Pierde toda la gracia, ¿no? Es lindo hacer, viste, 4 agujas de tejer en el campo. 15 lucas verdes. 15 lucas verdes sale la parrilla. O sea, la mayor aventura que uno hace, los que vivimos acá, es hacer un asado. ¿No? Claro. Ensuciarte un poco las manos. Claro, exacto. Bueno, ahí estuvo el señor. Estuvo en Radio Rivadavia y en TN. A mí me hace sospechar quién armó la gira. Porque estuvo justificando en realidad, ¿no? Diciendo, bueno, todo se hace en negro en la construcción. ¿Qué le vas a pedir una factura a un tipo que te viene a instalar un flexible y qué sé yo? Bueno, pero esa es la parrilla de la NASA. Bueno, te digo el tono, ¿no? Con el que hablaba. Dijo que hoy es el peor momento de la construcción. También aporta datos macros. Está llegando muchos mensajes por lo del control remoto. Ojo que no pierda votos Milei por el control remoto. Esas son las notas. Yo ahora voy a hablar con Johnny para que diga, Adorni tenía una parrilla control remoto y además va a renunciar. A la vez. Claro, esa es la nota. Me encantó porque lo soltó así, Johnny. Dice, bueno, por ahí renuncia, qué sé yo. Bueno, ya nos estamos yendo, ya llega Adrián Murano con su verdad desafilada. Está muy afilado Adrián Murano, así que los dejamos. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos y a todas. Chao. El Destape 1070. Radio y punto.